Bueno, formalmente les doy entonces a cada uno de ustedes la bienvenida, ¿no es cierto?, a nuestra segunda clase de Teología Juanita. Así que esperamos también, ¿no es cierto?, con la ayuda del Señor, que pronto también vayan añadiéndose más hermanos, ¿verdad?, a la clase. Esta es la segunda clase, así que esperamos con la ayuda del Señor, ¿verdad?, que también podamos avanzar en todo lo que tenemos preparado para este día. Así que le voy a invitar que puedan abrir su Biblia ahí en Juan. ¿Ya? En Juan vamos a hacer, como siempre, una pequeña reflexión. Juan capítulo 1, vamos a leer allí desde el verso 1 a el verso 11. ¿Ya? Así que estamos allí, ¿no es cierto?, con la ayuda del Señor, compartiendo esta palabra. ¿Ya? Y bueno, antes de, les voy a pedir igual que vayan poniendo sus nombres completos, ¿no es cierto?, ahí en el chat para después, ¿no es cierto?, no tener que interrumpir la clase pasando lista. Entonces ustedes van poniendo su nombre completo allí y después yo, ¿no es cierto?, paso la lista. ¿Ya? Entonces dice la palabra del Señor, queridos hermanos, Juan capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oramos al Señor. Padre, en esta tarde te damos gracias por tu amor y por tu fidelidad. Queremos, Señor, que usted pueda hablarnos a través de su palabra y también, Señor, en todo lo que vamos a ver en este día, Señor, todas las enseñanzas que tú tienes preparados para nuestra vida. También queremos abrir nuestra mente, nuestro corazón, para ser enseñados por medio del Espíritu Santo. Señor, bendice a aquellos hermanos que ya están conectados y aquellos que irán conectándose, Señor, durante esta jornada, Dios mío, y que también podamos tener nuestra mente y nuestro corazón, Señor, dispuesto para poder comenzar y aprender más de ti. Gracias, Señor. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en estos primeros versículos, ¿no es cierto?, que son como la introducción a todo el libro. La semana pasada comenzamos, ¿verdad?, con Juan capítulo 4, en este encuentro, ¿verdad?, no casual, sino que determinado por el Señor Jesús cuando dice, es necesario que pase por Samaria, ¿verdad? Y algunos principios que extrajimos de allí. También este pasaje tiene verdades muy, muy, muy relevantes. Y como nosotros estamos estudiando, ¿no es cierto?, la teología juanina, es decir, no solo el libro de Juan, sino que toda la teología que podemos extraer de este libro, ¿ya? Por eso también a Juan se le llama Juan el teólogo, porque el Evangelio de Juan está escrito en un lenguaje sencillo, simple, pero muy profundo, con verdades, ¿no es cierto?, muy, muy profundas, ¿ya? Y el primer versículo, ¿no es cierto?, allí nos dice enseguida, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra, ¿no es cierto?, verbo, palabra o logos en griego, ¿verdad?, está haciendo referencia de la persona de Cristo. Ya algunos teólogos señalan que este versículo debiera ponerse, ¿no es cierto?, en el sin principio, porque en realidad antes de que el tiempo fuese, Dios ya era. ¿Ya? Entonces, Dios no está limitado al tiempo, ¿verdad? Siempre la pregunta que hacen los niños, ¿verdad? ¿Quién creó a Dios? Bueno, Dios no es creado, Dios no fue creado, Dios es, siempre ha existido y siempre existirá. Y en esa eternidad pasada estaba presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, la palabra
el verbo estaba antes de que todo fuera, ¿verdad? Y también dice que este verbo estaba con Dios, pero no solo estaba con Dios, sino que el verbo era Dios, ¿ya? Entonces ahí está señalando claramente que Jesús es Dios. En la segunda parte de nuestra clase vamos a hacer un poquito, vamos a trabajar un poquito con respecto al logos. Ya quién fue la primer o el primer filósofo que usó esta palabra, ¿verdad? ¿Y a qué se refería? Porque para los griegos el concepto logos era distinto que para los hebreos, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver en la segunda parte de la clase. Pero acá lo que me interesa, ¿no es cierto?, que extraigamos algunos principios importantes. Está diciendo aquí que la palabra, el logos, ¿no es cierto?, el verbo es Dios, ¿ya? Entonces Jesús es Dios, ¿verdad? Y Él estuvo siempre con Dios. Todas las cosas, ¿verdad?, fueron creadas también por este logos o por esta palabra o por este verbo, ¿verdad? Y Él, ¿no es cierto?, es quien da la vida y que es la luz de todos los hombres. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Bueno, dentro del Evangelio de Juan vamos a encontrar 7 yo soy, ¿ya? 7 yo soy, ¿verdad? Que son muy importantes porque Juan, ¿verdad? Intencionalmente, ¿no es cierto? Guiado por el Espíritu Santo, él toma 7 señales y 7 yo soy para demostrar que Jesús es Dios, ¿ya? Es decir, él no tomó todos los milagros, sino que él buscó 7 milagros, ¿no es cierto?, para mostrar que Jesús era Dios y también, ¿verdad?, 7 yo soy, y dentro de eso yo soy, él dijo, yo soy la luz del mundo, ¿ya? Entonces, qué tremendo, queridos hermanos, porque la luz resplandece sobre las tinieblas, ¿ya? La luz resplandece sobre las tinieblas, ¿verdad? Cuando se crea el cielo y la tierra, ¿no es cierto? La luz hace, ¿no es cierto?, que toda oscuridad se disipe, ¿ya? Entonces, para esto también Dios preparó el camino, como lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Para que todo estuviera listo para la manifestación de su Hijo en la tierra. Y uno de los precursores, ¿no es cierto?, fue Juan el Bautista. Ya ahí también hace referencia, ¿no es cierto?, en el verso 6 y en el verso 7 con respecto a Juan el Bautista. Él no era la luz, pero sí, ¿no es cierto?, él tenía que dar testimonio de la luz. Por eso, más adelante, cuando él ve a Cristo, a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿ya? Y esto es glorioso porque él estaba dando testimonio. ¿Se acuerda que lo comentamos? Hubieron 400 años de silencio y de pronto se levanta un profeta, ¿verdad? Y este fue Juan el Bautista, ¿verdad? Y la gente lo iba a ver ahí al desierto, a la orilla del Jordán, ¿verdad? Y de pronto él dice, mire, yo no soy el que ustedes esperaban, sino que hay uno, ¿no es cierto?, que es mucho mayor que yo y que yo no soy digno siquiera, ¿no es cierto?, de poder atarle las sandalias ahí encorvado, sino que tendría que haberme tirado nomás así como de guatita. Entonces, Juan preparó el camino para la venida también del Señor Jesucristo, ¿ya? Él dio testimonio, él no era la luz, ¿verdad? Sino dice que él dio testimonio de la luz. Y aquí quiero también detenerme, ¿no es cierto? Ahí en el verso 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Se da cuenta que a veces nosotros decimos, a los suyos vino, pero no, dice, a lo suyo, sin ese, vino y los suyos no le recibieron. Entonces cuando dice esto, está diciendo, Jesús vino a cumplir un plan, vino a cumplir un propósito, vino a cumplir el plan eterno de redención y de salvación, pero los suyos, su pueblo, no le recibió. El pueblo de Israel le rechazó. Es más, todavía ellos esperan al Mesías, ¿no es cierto? Que ellos creían que iba a ser un Mesías, ¿verdad? Que los iba a libertar del imperio romano que estaba en ese momento, ¿verdad? Y siguen esperando a ese Mesías. No se dieron cuenta, ¿verdad?, de que el llamado, ¿verdad?, era para ellos, para que también, ¿no es cierto?, fueran libres de la muerte y del pecado. Por eso después se abre la puerta no solo a los judíos, sino que también a nosotros los gentiles, y dice, ¿no es cierto?, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad, poder de ser hechos hijos de Dios, ¿ya? Entonces también aquí hay otro concepto, que es el concepto hijo de Dios, ¿verdad? Hay una creencia popular que todos somos hijos de Dios. Sí, todos somos hijos de Dios por creación, porque Dios nos creó a todos, pero por redención solo son hijos de Dios aquellos que han recibido a Cristo en su corazón. Entonces,
ya ahí hay una separación, ¿verdad? De aquellos que han recibido a Cristo y aquellos que han rechazado a Cristo, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante, ¿verdad? El Evangelio, estas buenas noticias. Y bueno, en Juan capítulo 3, verso 16 está el corazón del Evangelio, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? A todos, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el verso 14, y con este cierro la reflexión porque hemos avanzado bastante, ¿verdad? Dice, y el verbo fue hecho carne. Ya esta doctrina, ¿verdad? Es la doctrina de la encarnación, no de la reencarnación, que eso nosotros no lo creemos. Ya la reencarnación señala de que si usted se porta bien, ¿no es cierto? Cuando usted muere se va a convertir en un pajarito, ¿no es cierto? En otra vida se va a convertir quizás en un animalito, y si se portó mal, ¿no es cierto? Se va a transformar en otra cosa. Esa es la reencarnación. No creemos en la reencarnación, pero sí, esta es la doctrina de la encarnación. Dios se hizo hombre, se vistió de carne, ¿verdad? Pero sin pecado. Y eso, ¿verdad? Es algo que a los judíos les costó entender y también a los griegos. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, queridos hermanos, ¿verdad? Esta doctrina señala que ese Dios eterno se limitó a ser un hombre, pero siguió siendo Dios, ¿ya? Entonces, a esos los teólogos le llaman la unión hipostática, ¿ya? Ese es un término, ¿no es cierto?, teológico, que si quiere usted lo anota, pero a esa unión de ese Dios eterno con ese hombre perfecto, ¿no es cierto?, el Dios y el hombre unidos en un cuerpo, a eso se le llamó unión hipostática. 100% Dios fue Jesús y 100% hombre fue Jesús. No fue 50 y 50, sino que fue 100% Dios y fue 100% hombre. No usó sus atributos divinos, pero sí, ¿no es cierto? Él seguía siendo Dios y seguía estando en todo lugar. Entonces es algo muy difícil de comprender para la mente humana, pero lo importante, ¿verdad? Es que al hacerse hombre, él pudo ser este sumo sacerdote que perdón, el libro de Hebreo, ¿verdad? Él se puede compadecer porque fue tentado en todo, pero la diferencia es que él no pecó, que él no falló. Nosotros fallamos, nosotros pecamos, pero él se mantuvo fiel, ¿verdad? En santidad. Y por eso cuando él muere, ¿no es cierto?, en la cruz, él se ofreció en la cruz del Calvario, ¿verdad? Voluntariamente, porque la paga del pecado es muerte. Y como él no tenía pecado, no tendría por qué haber muerto, pero él se dio por nosotros. Por eso la palabra también dice el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Qué tremendo, hermano, que ese Logos, que ese Dios eterno se haya encarnado, se haya hecho hombre, haya caminado entre nosotros, haya visto nuestra miseria y además haya muerto en la cruz del Calvario por nosotros, por nuestras vidas y por lo que nosotros somos. Es bueno el Señor y por eso le damos honor y por eso le damos gloria también. Bueno, con esta pequeña reflexión, queridos hermanos, vamos a continuar, ¿no es cierto?, con nuestra clase. La semana pasada no alcanzamos a terminar, ¿no es cierto?, el PowerPoint que estábamos viendo, así que yo le voy a invitar, ¿no es cierto?, voy a compartir nuevamente la pantalla acá con ustedes y vamos, ¿no es cierto? Esperen un poquitito acá que se me... Aquí. Bueno, la semana pasada, ¿no es cierto?, hablamos un poquito de este contexto, ¿verdad?, de cómo el pueblo de Dios, ¿no es cierto?, en algún momento se dividió en dos reinos, ¿verdad?, y cómo después los imperios vinieron, entre comillas, ¿no es cierto?, a aportar tanto, ¿no es cierto?, el imperio asirio, babilónico, el imperio, ¿no es cierto?, medo-persa, después el imperio griego y después, ¿no es cierto?, por último, el imperio romano, ¿ya? Ahí están las fechas importantes. Este PowerPoint, ¿no es cierto?, se los envié ahí al WhatsApp,
¿verdad? Así que ahí usted puede verlo con más tranquilidad, ¿no es cierto? Y todo esto lo vimos la semana pasada, en cada uno de los imperios, ¿verdad? Y cómo el imperio romano, ¿no es cierto?, estaba en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Ese era el imperio que estaba imperante, que estaba gobernando, ¿verdad? Cuando nace nuestro Señor Jesucristo, y estas eran las divisiones políticas que tenía en ese tiempo Israel. Ya estaba dividido en Judea, en Perea, en Galilea y también en Tracontitide, ya un nombre medio raro ahí de pronunciar, ¿verdad? Y el legado, ¿no es cierto?, que dio el imperio romano, ¿verdad? Y señalábamos que a pesar que el imperio griego fue antes que el romano, en lo cultural, en lo religioso, ¿verdad? Y en el lenguaje, el imperio que gobernaba todavía seguía siendo el imperio griego. Por eso, ¿no es cierto?, el Nuevo Testamento se escribe en griego y en el griego koiné, que era el griego, ¿no es cierto?, del pueblo, porque habían varios tipos de griego, ya había un griego más sofisticado, más elevado, ¿verdad? Pero el griego que se utiliza es el griego koiné, que era entendible para todos, ¿no es cierto?, en ese tiempo, ¿verdad? El tiempo del Señor Jesucristo, ¿ya? Y quedamos en esta diapositiva, queridos hermanos, donde veíamos también todo este mundo religioso que tenía, ¿verdad? Ese contexto, ¿no es cierto?, cultural que aparece, ¿no es cierto?, en ese tiempo, donde aparecen todos estos, ¿verdad? Dijimos que el panteísmo, todo es Dios, ¿ya? Todo es Dios, ¿verdad? También nace esta adoración al emperador, que no se había dado antes, ya, esta adoración al emperador, ya, religiones de misterio, de ocultismo, ¿verdad? Entonces, qué tremendo, porque de pronto nosotros pensamos que esto se está dando ahora nomás y vemos que hace 2000 años atrás ya habían, ¿no es cierto?, estas religiones de misterio, del oculto, adoración a lo oculto también. Entonces siempre, lamentablemente, ¿verdad?, ha habido una gran cantidad de gente en el mundo que se va, ¿no es cierto?, por el ocultismo, que se va, ¿verdad?, por el paganismo, que se va por la hechicería, pero siempre también ha habido un remanente fiel que se ha mantenido, ¿no es cierto?, fiel al Señor, ¿verdad? Entonces eso también nos anima, ¿verdad?, para en tiempos peligrosos poder, en verdad, allí seguir sirviendo al Señor. Y bueno, dentro de la filosofía, ¿no es cierto?, estaba el platonismo, ¿no es cierto?, del filósofo Platón, ¿verdad? Se habla mucho de la dualidad de Platón con este gnosticismo, ¿ya? No sé si lo alcanzamos ese día a conversar un poquitito, pero ya esta dualidad, ¿no es cierto?, de Platón señalaba, y por eso también Juan, pero en sus cartas generales, primera, segunda, tercera, Juan, ataca al gnosticismo y al platonismo. ¿Qué decía la dualidad de Platón? Platón decía que toda la materia era mala, era pecado, y que todo lo espiritual era bueno. Entonces, en el gnosticismo, ellos sacaron este principio. Si Jesús, si Jesús era Dios, tenía que haber sido un espíritu, no de carne y hueso, porque si era de carne y hueso, la materia era mala. Entonces, él no podía haber sido Dios. ¿Ya? Entonces, cuando dice, ¿no es cierto?, todo espíritu que no confiesa que Jesús vino en carne, ¿verdad?, está refiriéndose a esta corriente, a la corriente del gnosticismo, porque ellos dijeron, bueno, Jesús si fue Dios, fue un fantasma, fue un espíritu, no pudo haber sido de carne y hueso. Y si fue de carne y hueso, entonces fue hombre, ¿ya? Entonces negaban la divinidad del Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces, el platonismo, el gnosticismo, nosotros tuvimos dos presidentes agnósticos, ¿ya? Los agnósticos dicen, sí puede que exista Dios, pero no hay posibilidad que ese Dios se nos revele o se nos manifieste. Entonces, es un ateísmo disfrazado, ¿ya? Más suave, porque el ateo dice, no hay Dios. En cambio, el agnóstico dice, puede que haya Dios, pero si hay, no sacamos nada porque nunca le vamos a conocer, ¿ya? Entonces, hablamos un poquito también del epicurismo, ¿no es cierto?, y del estoicismo, ¿verdad?, que eran dos corrientes filosóficas griegas, una, ¿no es cierto?, que le daba valor al sufrimiento, ¿verdad?, a la negación de la comida, del sexo, que eran los estoicos, ¿ya? Entonces los estoicos se negaban a comer porque pensaban que eso los iba a acercar más a Dios, ¿verdad? No a nuestro Dios, sino que al Dios que adoraban los griegos.
¿verdad? Y por eso se golpeaban, ¿verdad? Negaban el casamiento, es decir, a no tener mujer, ¿verdad? Y de ahí también eso nace dentro del sacerdocio católico, ¿verdad? Que ellos, ¿no es cierto?, se abstienen de casarse, que es un principio bíblico, ¿verdad? Que está en la escritura. Entonces, y eso ha provocado todo lo que hemos visto después, ¿ya? Entonces, cuidado. Y el epicurismo era lo contrario, el placer a cualquier precio. Mientras tú disfrutes, mientras tú goces, hazlo. No importa lo que sea, hazlo. Y si usted se da cuenta, hoy, ¿no es cierto?, nuestra sociedad es muy epicúrea, ¿ya? Disfruta, pásalo bien, no importa lo que vaya a pasar mañana o pasado, mientras tú estés feliz, hazlo. Entonces, ahí dejamos de lado, ¿no es cierto?, lo que la palabra de Dios nos enseña, que debemos ser responsables con el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, que no todo, ¿no es cierto?, es bueno para el cuerpo, tenemos que saber qué debemos comer, qué debemos beber, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta corriente que sigue estando presente hoy, ¿no es cierto?, de placer a cualquier costo, ¿ya? A cualquier costo. Mientras sea feliz, entre comillas, porque la felicidad debiera ser más extensa que una fiesta, que una droga, que un trago, ¿verdad? Entonces ellos simplemente se dedican a, entre comillas, disfrutar. Está la escuela cínica y el escepticismo, ya que tiene que ver, ¿no es cierto?, con probar todo. Todo tiene que ser conocido, para ser conocido tiene que ser tocado, tiene que ser palpado. Y como Dios, ¿no es cierto?, no lo vemos, no lo podemos tocar, entonces Dios no existe. Ese es el escepticismo, ¿ya? Y todas estas corrientes, imagínense, hermanos, ya estaban hace 2000 años atrás. Entonces, ¿qué pasaba? Que había, ¿verdad?, dentro de todas las naciones, ¿verdad?, del mundo de ese tiempo, había cierta desazón, ¿no es cierto? Podríamos decirlo así, había mucha insatisfacción. ¿Por qué? Porque no se llenaba lo espiritual. Y ustedes saben que para llenar el espíritu necesitamos al creador, al dador de la vida, ¿no es cierto? Porque dentro de nuestro corazón hay un espacio que debe ser llenado solo por él, ¿ya? Entonces, todos estos racionamientos que acabamos de ver, todos terminaban en un tal vez. Usted sabe que los griegos, ¿no es cierto? Y veíamos ahí a Pablo yendo al Areópago, ¿no es cierto? Diciendo, mire, ustedes tienen muchos dioses, y es más, hicieron un dios ahí que es el dios no conocido. Bueno, de él les vengo a hablar yo, de él les vengo a predicar. ¿Por qué? Porque, ¿sabe? Todo era un tal vez. Ellos hablaban de la verdad, pero nunca llegaron a saber cuál era la verdad. Ellos trataban de ver la existencia, el principio de la vida, y nunca llegaron a una conclusión. Y por eso cuando Jesús se levanta y dice, yo soy, ¿verdad?, la resurrección y la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él daba respuestas a esa necesidad que había en el hombre, ¿verdad?, de ese tiempo, y que también siguen estando hoy, querido hermano. Aunque hoy la sociedad, ¿no es cierto?, se ha tapado un poquito más, ¿no es cierto?, con tanto consumismo, con tantas cosas que distraen, ¿verdad? Pero el alma no puede ser llenado por ninguna de esas cosas que el mundo nos quiere ofrecer. Entonces, el Evangelio trae, ¿no es cierto?, una respuesta a este mundo necesitado. Los filósofos reconocían que no habían alcanzado el éxito en la búsqueda de la verdad. ¿Ya? Ellos hablaban y buscaban la verdad, pero nunca llegaron, ¿verdad?, a decir, esta es la verdad. Decían que algún día el logos, la palabra, vendría a explicar todas las cosas. Bueno, para los griegos, que vamos a hacerlo un poquito más adelante, ¿no es cierto? El logos era un pensamiento. Ellos no creían que era Dios, nuestro Dios, sino que era un pensamiento superior que había creado todas las cosas, ¿verdad? Y ese logos en algún momento iba a dar la respuesta de esta verdad, ¿ya? Para los judíos, el logos era la palabra, dabar en el Antiguo Testamento. Dijo la palabra y fue hecho. Hágase la luz y la luz fue hecha. Esa palabra que salía de la boca de Dios para los judíos era el logo. Entonces Juan, en una obra magnífica, ¿no es cierto?, dice, bueno, para ustedes griegos el logo es un pensamiento superior, para ustedes, ¿no es cierto?, judíos, el logos es la palabra de Dios creadora en el inicio. Bueno, yo quiero decirle que ese logos es Bueno, Cristo. Entonces toma el pregúntate, pensamiento de ambos, ¿no es cierto? Toma el pensamiento de los griegos
toma el pensamiento, ¿verdad?, allí de los judíos y dice, esta es la palabra, este es el logo, Jesucristo, el Dios encarnado. ¿Ya? Qué tremendo, hermano. Por eso allí Juan 1 y Juan 1:14 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Ya? Qué tremendo, hermano. Entonces, por eso se le llama Juan el teólogo, porque toma el pensamiento griego, el pensamiento judío y los une, ¿verdad? Y por eso también se llama el Evangelio universal, el Evangelio de Juan, porque abraza, ¿no es cierto?, tanto a los judíos como a los griegos, como a los romanos, como a los latinos, ¿verdad? Para hacer un solo pueblo. ¿Ya? Entonces, el cristianismo trae respuesta en medio de estas filosofías paganas que estaban en ese tiempo y también, hermanos, hoy sigue dando respuesta, ¿verdad?, a todas estas corrientes que estaban dentro, ¿no es cierto?, de la sociedad hoy también, ¿ya? Entonces, Dios no ha cambiado, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿ya? Y en el mundo religioso del judaísmo, recuerde que tenemos que hacer una separación porque todos los pueblos eran paganos, todos los pueblos, aparte de Israel, tenían muchos dioses. Entonces, agregar un dios más a la lista para ellos no había problema. Decir que el emperador quisiera hacerse dios, no había problema, porque entre tantos dioses que tenían, agregar un dios más no había problema. Pero el judaísmo era diferente, ¿ya? El judaísmo era diferente, era distinto. ¿Por qué? Porque el judaísmo creía en un solo Dios, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y adorarás al Señor tu Dios. ¿Ya? Entonces el cristianismo sigue por esa misma línea. ¿Por qué? Porque, recuerde, el judaísmo no conoció a Cristo, no reconoció a Jesús como Dios. Ellos rechazaron a Cristo y es más, lo crucificaron. ¿Ya? Pero eso permitió que la puerta de la salvación se abriera también para nosotros, los gentiles, y para todos aquellos que quieran recibir a Cristo en su corazón. Entonces, el cristianismo también era monoteísta, un solo Dios, ¿verdad? Que está en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, en el mundo religioso en el cual está el libro de Juan, había un templo, ¿verdad? Que estaba allí en Jerusalén, que fue el templo de Herodes, ¿verdad? Pero antes de ese templo, ¿no es cierto?, había estado el templo de Zorobabel, ¿verdad? Que fue reconstruido después de la destrucción de Jerusalén, ¿verdad? Cuando los babilónicos vienen a tomar Jerusalén, el reino del sur, como lo comentamos la semana pasada. Y antes de eso había estado el templo de Salomón, ¿no es cierto? El templo de Salomón, que también fue destruido, después el templo de Zorobabel, ¿verdad? Bueno, el templo de Salomón fue destruido en el tiempo de los babilónicos, después los medopersas hacen volver, ¿no es cierto?, a Edras, a Nehemías, a Zorobabel, reconstruyen el templo, por eso se llama el templo de Zorobabel, y después ese templo también, ¿no es cierto?, es construido por Herodes el Grande, que es el templo que está, ¿no es cierto?, cuando viene el Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces, para los judíos, hermanos, el templo era lo más esencial, era una de las columnas de su religiosidad. ¿Ya? Si no había templo, imagínense cuando fue destruido el templo por los babilónicos, ¿ya? Para ellos fue una desazón, por eso allí nacen las sinagogas, ¿verdad? Porque el templo estaba en Jerusalén, ahí debían ofrecerse sacrificios, no había templo, cesaron los sacrificios, ¿verdad? Y por eso, ¿no es cierto?, ellos escriben, si no me equivoco, el Salmo 137, que cuando le dicen que le piden, ¿no es cierto?, que canten cántico nuevo, y dicen, ¿cómo vamos a cantar, ¿verdad?, si nuestra Jerusalén está destruida y que colgaron las arpas en los sauces de Babilonia, ¿verdad? ¿Cómo cantaremos cántico nuevo, ¿verdad? Si no estaba el templo. Entonces, para ellos era esencial el templo. Y allí nace la sinagoga, ¿no es cierto?, que es un lugar, como dice allí, de reunión en cada ciudad. Entonces, cuando viene el Señor Jesucristo, ¿verdad?, habían sinagogas en todas las ciudades judías. Y eso antes no existía, porque hasta antes, ¿no es cierto?, lo que estaba allí, ¿verdad?, era el templo. Si todos los judíos, se fuera del norte o del sur, tenían que venir a adorar al templo, por lo menos 3 veces al año, era su obligación, ¿ya? Y por lo menos 3 veces al año. Pero ya, ¿no es cierto?, no estaba el templo, ¿verdad? Entonces de Babilonia ellos traen esta costumbre de levantar sinagogas, un lugar de reunión en cada ciudad donde estaban dispersos los judíos desde el cautiverio para orar y leer la ley de Moisés.
Entonces, se construyeron allá en Babilonia, pero cuando empezaron a retornar, también las comenzaron a hacer en sus ciudades, en sus pueblos, ya que eso no existía en el Antiguo Testamento, ya eso no estaba dentro de la cultura judía. Bueno, las fiestas van a estar más adelante que tenían los judíos, ¿no es cierto?, en las cuales ellos también eran muy buenos para celebrar, ¿no es cierto?, la Pascua, los tabernáculos, las trompetas, ¿verdad? Y otras festividades allí que las vamos a ver allí, ¿ya? Entonces, las sectas del judaísmo también, que están, todo eso está en su material, queridos hermanos, ¿ya? Las sectas del judaísmo que estaban los fariseos, estaban, ¿no es cierto?, allí también los saduceos, ¿verdad? Entonces, también eso es importante, ¿verdad? Que ustedes lo puedan tener allí, ¿verdad? Y lo puedan conocer, ¿verdad? Y lo vamos a ver también acá en estas pequeñas diapositivas, ¿ya? Y la diáspora, ¿verdad? Que eran todos los judíos que habían quedado en Babilonia, en Asiria o en otros lugares, que no volvieron, que no retornaron, pero ellos siempre, por lo menos una vez al año, venían a Israel, a el templo para adorar al Señor. Entonces, eso eran los judíos de la diáspora, los que estaban dispersos en otros pueblos, en otras naciones. ¿Ya? Y aquí tenemos algunas de las fiestas especiales que tenía el pueblo judío, ¿verdad? En abril, Nisan, probablemente abril, la Pascua, los panes sin levadura y también el término de la Pascua, ¿verdad? Eran 7 días que ellos celebraban esta fiesta. Iyar en mayo, ¿verdad? En el mes de Iyar, fiesta de Pentecostés, ¿no es cierto? Que eran 50 días después de la fiesta de la Pascua, y Jesús, recuerde que fue crucificado en la Pascua, ¿verdad? Y por eso viene el Espíritu Santo en Pentecostés, ¿ya? Cumpliendo también esta fiesta judía, ¿ya? Que tremendo, ¿verdad? Que también la venida del Espíritu Santo fue también en la fiesta de Pentecostés. En Tisri, octubre aproximadamente, la fiesta de las trompetas, ¿verdad? El día de la expiación, que era el día más sagrado del pueblo de Israel. Recuerde que una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para pedir perdón, primero por sus pecados y también por el pecado del pueblo. Entonces, ¿qué pasaba? Todo el pueblo estaba expectante, porque si el sacerdote no salía es porque Dios no había perdonado, ¿verdad? Pero cuando salía y había recibido, ¿no es cierto?, la expiación, ¿no es cierto?, cubrir los pecados por un año más, ellos hacían fiesta porque habían sido perdonados, ¿ya? Entonces, qué tremendo es esta fiesta, el día de Yom Kippur, el día más santo, ¿verdad?, que celebraba ahí el pueblo de Dios. Después venía la fiesta de los tabernáculos, que también, ¿no es cierto?, era asentarse fuera de la ciudad, en carpas, ¿verdad?, para recordar el tiempo que ellos estuvieron allí en el desierto, vagando por 40 años, ¿ya? Después viene la fiesta de las luces, en diciembre más o menos, Kislev, que es una fiesta, ¿no es cierto?, que se empieza a celebrar después de la liberación por los macabeos, ¿no es cierto?, en contra de los asirios, ¿ya? Así que para que más o menos tengamos claro. Y por último, en Adar o marzo, la fiesta de Purim, que fue también una fiesta que se implementó cuando, ¿no es cierto?, fueron libertados por Esther en el tiempo, ¿verdad?, que eh, Amán, ¿no es cierto?, había hecho este plan para matar a los judíos y al final, ¿no es cierto?, Amán fue colgado y todos los enemigos del pueblo de Dios también fueron derrotados, fueron vencidos. Entonces estas son fiestas de los judíos y que también aparecen allí dentro de, ¿verdad?, la Biblia Gracias y hasta el día de hoy, en del el, Hijo de Dios, entonces, en el tiempo, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí están algunas sectas o grupos religiosos del judaísmo o del pueblo de Israel, ¿ya? Y ahí tenemos, queridos hermanos, para que usted también lo tenga, y eso está en el material, y ahí está más extenso en el material, los fariseos, después tenemos a los saduceos, y tenemos a los esenios, y tenemos también a los celotes. Aunque los celotes, más que un grupo religioso, era un grupo revolucionario que estaba en contra del Imperio Romano y que ellos estaban dispuestos a eh, quebrantar por la fuerza y por la violencia, ¿no es cierto?, al Imperio Romano, ¿ya? Entonces, qué tremendo es esto. Los fariseos, queridos, eran los separatistas o puritanos del judaísmo, ya tuvieron origen poco después de los tiempos de los macabeos,
¿sí? Tampoco estaban en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Con Moisés, con el sacerdocio, no, nacen después, ¿verdad? De esta revolución macabea, aproximadamente el 135 antes de Cristo, ¿verdad? Y ellos sí creían en todo el Antiguo Testamento, ¿ya? Ellos fundaban su teología en el canon del Antiguo Testamento, compuesto por la ley de Moisés o Torá, ¿ya? O Pentateuco también le conocemos nosotros, tanto el Pentateuco o Torá es lo mismo. Pentateuco significa 5 estuches o 5 rollos, y Torá significa enseñanza, instrucción. Y los judíos le llamaban Torá a Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. ¿Ya? También respetaban, ¿no es cierto?, los profetas y los escritos. Es decir, ellos creían en todo el Antiguo Testamento, ¿ya? Eso es parte, ¿no es cierto?, de lo que ellos creían. Y también ellos, ¿no es cierto?, le daban mucho valor a la ley oral. Ahí estaba el problema porque Cristo o Jesús, ¿no es cierto?, los cuestionó, porque para interpretar el Antiguo Testamento, la Torá, ellos crearon muchas leyes, ¿verdad? Y al final hicieron una carga muy pesada, ¿verdad? Y tenía más valor después la ley oral o la tradición que lo que decía la misma Torá, lo que decía la escritura, ¿ya? Otra cosa importante de los fariseos, que ellos creían en los ángeles y en el mundo espiritual, ¿ya? Ellos creían también en la resurrección y en la inmortalidad del alma, es decir, que o vamos a pasar una eternidad en el cielo o vamos a pasar una eternidad en el infierno si no hemos creído en el Señor Jesucristo. Practicaban el ayuno, la oración, ¿verdad? Como un ritual, y también diezmaban de todo, meticulosamente. Por eso Jesús, lo cierto, les cuestionaba que diezmaban hasta de la menta, pero no eran capaces de amar al prójimo, ¿ya? Entonces, por eso mismo, ¿verdad? Hubieron conflictos con los fariseos, ¿ya? Guardaban, dice también, el sábado de una forma muy, muy estricta, ya muy estricta. Yo no sé si les comenté a ustedes la semana pasada, pero si usted salía a la calle y llovía en el día, en el sábado, ¿verdad? Usted tenía que volver a la casa porque la lluvia que caía sobre su ropa, ¿verdad? Era quebrantar el día de reposo. Si una gallina ponía un huevo en el día de reposo, preguntaban ellos si era lícito poder comérsela o no. Entonces, hasta esos detalles, ¿no es cierto?, empezaron a agregarle, y por eso Jesús dice que ellos pusieron carga que ni siquiera ellos mismos fueron capaces de sostener, ¿ya? Los saduceos, mire, los fariseos eran bastantes, ya los saduceos eran menos, pero era la clase religiosa que tenía el dinero y que tenía el poder. Ellos eran los que mandaban, casi todo el Sanedrín, que era, ¿no es cierto?, este cuerpo, ¿no es cierto?, de jueces, pertenecían casi todos a los saduceos, ¿ya? Eran menos numerosos que los fariseos, pero poseían el poder político y eran el grupo de gobernantes en la vida civil del judaísmo. Es decir, ellos gobernaban sobre el pueblo y la nación, a pesar de que también, ¿no es cierto?, los romanos eran los que estaban sobre todos ellos, pero ellos también, ¿no es cierto?, tenían un poder allí también, ¿no es cierto?, sobre la nación de Israel. Entonces ellos tenían el poder político, ellos solo creían en la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, y no creían, ¿no es cierto?, en los demás libros del Antiguo Testamento. Ya ellos eran racionalistas y no creían en lo sobrenatural, no creían en los ángeles, no creían que había después vida o resurrección, no creían en los espíritus o en el mundo espiritual. ¿Ya? Entonces hay una gran diferencia entre los fariseos y los saduceos. ¿Ya? Por eso se acuerdan que cuando ponen a Pablo allí en aprieto, ¿no es cierto? Él dice, a mí se me está cuestionando por la resurrección, ya porque él sabía que habían fariseos y que habían saduceos. Entonces los fariseos obviamente se iban a levantar a decir, nosotros también creemos en la resurrección. En cambio los saduceos dirían, no, nosotros no creemos en la resurrección, ¿ya? Entonces, estos eran los grandes grupos religiosos que estaban allí, ¿verdad? Podríamos decir, eran los más importantes, los fariseos y los saduceos. Los esenios eran como estoicos, eran ascetas, ¿ya? Ellos se apartaron, ¿verdad? Eran sobrios y severos, dice, de conducta, no daban lugar a la ira ni tampoco usaban juramentos. Se piensa que fueron los esenios quienes compilaron los manuscritos hallados en Qumran, en el Mar Muerto. Ya, estos esenios también eran muy religiosos, pero ellos se defraudaron de los fariseos y de los saduceos, ya, porque veían que no cumplían lo que decía la ley. Entonces ellos se apartaban, ellos se iban a lugares apartados y allí creaban comunidades. Entonces,
es muy importante lo que hicieron ellos, porque se señala que probablemente, ¿no es cierto?, los rollos del Mar Muerto o del Qumran fueron escritos por ellos, ¿ya? Y debido a eso, nosotros tenemos muchos manuscritos que respaldan nuestro Nuevo Testamento y también parte del Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces, si usted no había escuchado los rollos del Mar Muerto o del Qumran, ¿verdad? Ellos son en el año 1940 y algo, o 1950, ¿verdad? Se encontraron estos rollos, ¿verdad? Que tenían copias de Isaías, copias del Antiguo Testamento y también de algunos del Nuevo Testamento. Y eso permitió, ¿no es cierto?, hacer una traducción, ¿verdad?, con estos escritos, y se dieron cuenta que nuestra Biblia no estaba llena de errores, sino que al contrario, había sido guardada de tal manera, ¿verdad?, que eran tan meticulosos para escribir, ¿verdad?, la escritura, que se guardaron del error, ¿ya? Entonces, a los esenios le debemos también aquello que ustedes lo van a ver probablemente en Orígenes de la Biblia, en Teología 1, que también se habla de la inspiración, la revelación, ¿verdad?, de la escritura, ¿ya? Este descubrimiento trajo, ¿verdad?, mucha luz, mucha claridad y también un respaldo, ¿verdad?, a los escritos de la escritura. Y bueno, el grupo de los celotes, que más que un grupo religioso, ¿no es cierto?, era un grupo nacionalista, yo le decía revolucionario y violento, que abogaba por la violencia como medio para librarse de Roma. Es decir, ellos estaban dispuestos a matar a los soldados romanos, ¿verdad? Y poder levantar una tremenda revolución, y hacer caer al imperio romano. Entonces, por eso esperaban a este Mesías, ¿verdad? Libertador político, pero Jesús fue un libertador espiritual, ¿verdad? Que trajo liberación para el alma, para el corazón, para el pecado, ¿ya? Y ellos no lo entendieron, ¿ya? Y eso es triste porque no lo pudieron entender, ¿ya? Y bueno, el judaísmo también, ¿no es cierto?, dentro de esta diáspora o dispersión, eran aquellos que quedaron, ¿no es cierto?, que fueron trasladados, ¿verdad?, deportados a Babilonia, ¿verdad? Y así como en el imperio asirio, ¿no es cierto?, trajo gente de otros lados para ponerlos en Samaria, también sacó a algunos israelitas y los llevó a otros lugares, pero en mayor número fue Nabucodonosor cuando toma, ¿no es cierto?, allí a Jerusalén, ¿verdad?, en este tiempo de deportación, y muchos, ¿no es cierto?, fueron llevados a Babilonia. En Babilonia a los judíos les fue bien, entonces cuando empieza a volver Zorobabel, Esdras, Nehemías, no todos vuelven, muchos se quedan allá. Entonces a ellos se les llama los de la diáspora o de la dispersión. Son judíos que estaban, ¿no es cierto?, en otras naciones, en otros países, ¿ya? Entonces, aparece que dice, mire, unos 50.000 judíos volvieron a Palestina por edicto de Ciro en el 538 hasta el 424, pero fueron muchos más los que se quedaron allá, ¿ya? Y bueno, diáspora o dispersión es el término que aplica a la nación de Israel que está dispersa por todo el mundo, a los creyentes que residen en estas ciudades. También le escribe Santiago y Pedro, a los dispersos, ¿no es cierto?, que están en Capadocia, Bitinia, ¿verdad?, en las cartas generales. También hace referencia, ¿no es cierto?, que después también a los cristianos que estaban allá se les llamaba, ¿no es cierto?, también de la diáspora o de la dispersión, ¿ya? Entonces, qué tremendo es esto, queridos hermanos, ¿verdad? Cómo este mundo, ¿no es cierto?, también estaba lleno de enredos en el tiempo del Señor Jesucristo, de religiones misteriosas, ¿verdad? De ocultismo, de hechicería y de paganismo, ¿verdad? Pero el mensaje de Cristo vino a traer liberación, restauración, y el mundo conocido fue impactado por el Evangelio, ¿ya? Entonces, eso es tremendo. Hermanos, ¿alguna duda, alguna consulta, algún comentario con respecto a este contexto? Porque después ya vamos a entrar casi de lleno, ¿no es cierto?, a lo que es el Evangelio de Juan. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿O entendimos todo o no entendimos nada? Bueno, espero que hayan entendido. Ahí, ¿alguien abrió su micrófono? Todo claro, pastor, hasta el momento, gracias. Ya, Sí, hermana Cecilia, gracias. Hermana Viviana, todo clarito, mi pastor. ya, muchas gracias, hermana. Ya, Sí, entonces, está súper claro, pastor. gracias, hermano Luis. Ok, entonces estamos bien en esto. Yo les envío un videíto, ¿verdad? Allí a sus
al WhatsApp del grupo, ¿verdad? Que es un resumen del Evangelio de Juan, pero es la parte uno. Después también está la parte 2, que se las voy a enviar la próxima semana, ¿verdad? Pero ahora me gustaría, ¿no es cierto?, que pudiéramos ver, ¿no es cierto?, y pudiéramos ir ya de lleno al Evangelio de Juan. Pero antes de eso, vamos a ver, ¿no es cierto?, aquí, ¿no es cierto?, el material que ustedes ya debieran haberlo leído, ¿no es cierto?, por lo menos el primer capítulo, ya, el primer capítulo. Espero que lo hayan visto, ¿verdad? Porque ahí, hermanos, lo que hemos visto hoy está todo mucho más profundo, ¿ya? Está mucho más profundo, ¿verdad? Entonces, el panorama, ¿no es cierto?, de la lección, del contexto cultural, religioso, incluso ahí está el mundo político, que no estaba en este PowerPoint que nosotros vimos, ¿verdad? Está allí, ¿no es cierto? Entonces, el periodo babilónico que lo vimos allí, ¿verdad? Que fue cuando Babilonia toma a el reino del sur. Después, el periodo persa o medo-persa, ¿no es cierto? Donde ellos envían a Zorobabel, a Esdras, para que puedan volver a construir o a reconstruir el templo, y después viene Nehemías con la reconstrucción de las murallas, ¿ya? Esto también es significativo y yo creo que se los comenté, pero lo voy a volver a decir porque dicen que la repetición es importante, ¿ya? Es que, imagínense, una ciudad sin murallas en el tiempo de Esdras, de Nehemías, era una ciudad que era fácilmente conquistada y tomada. Pero cuando ellos vuelven a Jerusalén, en vez de reconstruir las murallas, primero reconstruyen el templo. ¿Por qué? Porque para ellos, ¿no es cierto?, era una columna importante, porque en el templo moraba Dios. Recuerde que en el Antiguo Testamento Dios habitaba, ¿no es cierto?, solo en el lugar santísimo, especialmente dentro del templo. Sabemos que Dios mora en todo lugar porque Él es Dios, pero para el judío, ¿no es cierto?, donde Dios se manifestaba era en el templo. Entonces, imagínense cuando el templo fue destruido, para ellos fue poco menos que fue destruido Dios, pero Dios ya no estaba en el templo por el pecado de ellos, ¿ya? Recuerden que el Señor no habita, ¿no es cierto?, donde está la inmundicia y el pecado. Israel, queridos hermanos, se alejó tanto de Dios y hacía lo que hacían los pueblos idólatras, ¿verdad? Y es más, muchas veces, ¿no es cierto?, tenían verdaderas orgías sexuales dentro del templo de Dios. Por eso Dios, ¿no es cierto?, los castigó, pero ellos decían, no, porque tenemos el templo, así que Dios no nos va a castigar. Entonces vino el juicio porque ellos se apartaron de Dios, ¿ya? Después el imperio griego, ¿verdad?, que nos contribuye con el tema del lenguaje, ¿verdad? Y ahí está donde ustedes tienen que llenar esos allí, que era helenizar, que era la lengua franca, que era la diáspora, que es la Septuaginta. Lo comentamos, la Septuaginta era la traducción del Antiguo Testamento que estaba en hebreo al griego, ¿ya? Al griego de ese tiempo, ¿verdad? Porque recuerde que el griego que tenemos hoy ya no es el mismo griego que estaba en ese tiempo, y es más, el hebreo era una lengua muerta que hoy Israel la ha resucitado, pero tampoco es la misma lengua, ¿no es cierto?, que tenían ni en el tiempo de los babilónicos y ni en el tiempo de Cristo, ¿ya? Que recuerde usted, si vio la película de La Pasión, ellos hablaban arameo, que es una mezcla del hebreo con las lenguas semíticas, y se formó el arameo, ¿ya? Porque el hebreo ya no estaba en uso, solo los sacerdotes podían manejar porque ellos tenían la Torá y tenían la escritura, ¿verdad?, en el idioma hebreo. El imperio griego se divide en cuatro imperios, ¿verdad?, en cuatro reyes, y ahí aparece el imperio sirio y Antíoco Epífanes, que hace, ¿no es cierto?, esta abominación en el templo y sacrifica un cerdo, ¿verdad?, en el lugar santísimo, que sabemos que para los judíos los cerdos, los chanchos eran un animal impuro, y que hicieran un sacrificio era realmente, ¿verdad?, un acto de provocación y de maldad. Y ahí se levanta, ¿no es cierto?, Matatías, ¿no es cierto?, y mata a este sacerdote, y se levanta la revolución macabea, ¿ya? La revolución macabea. Entonces, mire, todo eso está ahí en su material, el periodo romano, ¿verdad?, que es el imperio que está presente cuando nace el Señor Jesucristo, y dura más de 1000 años también después, ¿ya? Así que ahí está quién es Antíoco Epífanes, ¿ve? Usted tiene que buscarlo y ponerlo allí. ¿Quién era Judas Macabeo, verdad? Que Macabeo significa martillo, porque fueron capaces de golpear al imperio sirio.
haga esa diferencia. El imperio asirio fue el que conquistó al reino del norte en el 122, pero el imperio sirio fue un imperio que nace del imperio griego, porque cuando muere Alejandro el Grande, divide su imperio en 4 generales que tenía, y entre ellos, ¿no es cierto?, queda ahí el imperio sirio, que es golpeado por los macabeos, ¿ya? Y Herodes el Grande es quien está, ¿no es cierto?, presente en el nacimiento de Jesús y que manda a matar también, ¿verdad?, a los niños, pensando, ¿no es cierto?, que este rey le iba a quitar, entre comillas, su mandato, su reino, ¿ya? Y tenemos ahí un autoexamen. Estos autoexámenes, hermano, de allí van a salir las preguntas del examen final. Entonces, vaya llenando esos autoexámenes. ¿Para qué? Porque si hay alguna pregunta que no la entiende, usted me escribe, me dice, pastor, mire esta, no sé cuál es la respuesta, o la busqué y no la encontré, o tengo esta duda. Entonces, así, ¿no es cierto?, la vamos llenando ahí por cualquier cosita, ¿ya? Y aquí está la parte 2, que es lo que vamos a ver hoy día también, ¿no es cierto?, de la parte social o cultural. Vimos lo religioso, los fariseos, los saduceos, pero también habían, ¿verdad?, clases sociales. Ya por eso quise que abriéramos el material, porque ese PPT pensé que lo tenía y no lo tenía, así que igual lo voy a buscar para poder enviárselo, que habla de 2 actitudes. Mire, este es lo importante. La respuesta judía al crecimiento de la helenización y también, ¿no es cierto?, de el Imperio Romano. Hubieron algunos que se acomodaron al Imperio Romano, ya como los publicanos. ¿Qué hicieron los publicanos? Los publicanos, ¿no es cierto?, eran judíos que le cobraban los impuestos a sus hermanos judíos y le trabajaban al Imperio Romano, y por eso eran despreciados. No querían los judíos a los publicanos, ya, porque ellos se acomodaron a esta conquista. También los saduceos, que eran los que tenían el poder, también se acomodaron al Imperio Romano y a la helenización, en el sentido de que ellos tenían el poder, y para seguir manteniendo el poder les convenía estar bien con el Imperio Romano, ¿ya? Entonces, tenemos ahí a los que también rechazaron, ¿verdad? Los celotes, que ya los vimos, ¿no es cierto?, que era un grupo, ¿no es cierto?, nacionalista, que estaba en contra del Imperio Romano, pero a través de la violencia. Ellos estaban dispuestos a matar, ¿verdad?, si era necesario. Los fariseos también rechazaron, ¿no es cierto?, tanto el helenismo como el Imperio Romano, ¿no es cierto?, que estaba opresionándoles, pero ellos no lo hicieron por la fuerza, sino que ellos decían, entre más conozcamos la Escritura o la Tanakh, que era todo el Antiguo Testamento, ¿verdad?, mejor, porque así vamos a quebrantar el imperio de los griegos y de los romanos, ¿ya? Entonces, ellos no se acomodaron, sino que rechazaron, ¿verdad?, al imperio romano y, ¿verdad? ¿Por qué hablamos de la cultura griega? Porque aunque era el imperio romano, la que estaba presente seguía siendo la cultura griega con todos sus dioses. Y ve, aquí igual aparece nuevamente allí el Qumran, ¿ya? Bueno, no se les va a marcar en su libro, pero para que ustedes sepan que ahí está, ¿no es cierto?, también este descubrimiento que se hace allí, ¿no es cierto?, en estas cuevas. Un pastorcito que estaba cuidando las ovejas, ¿no es cierto?, de repente vio unas cuevas profundas y tiró una piedra y sintió que la piedra cayó y rompió algo así como un cántaro, y bueno, habían unos rollos allí que los fue a vender ahí a la feria, ¿no es cierto?, y alguien, un arqueólogo, después va y descubre eso y le pregunta de dónde lo sacaron, y bueno, ahí descubre, ¿no es cierto?, estos rollos, que eran muchos, ya de casi todo el Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces, para que ustedes ahí puedan buscar y ir respondiendo qué es Alaca, qué es Peruch, qué es intercultural, intracultural. Todo eso está ahí en el material, mis queridos hermanos, para que también ustedes vayan leyendo en paralelo y no los encuentren, ¿no es cierto?, después, a última hora, ¿no es cierto?, vayan avanzando, vayan leyendo en los tiempos que tengan libres, ¿ya? Y bueno, el mundo religioso, que es el que acabamos de ver, los fariseos, ¿no es cierto?, que tenían una pureza absoluta con relación a la mesa de la comunión, una cuidadosa observación de los diezmos. Ellos diezmaban de todo, de todo, de todo. Por eso Jesús le dice, ustedes diezman hasta de la hierba, de la menta, ¿verdad? Pero no son capaces de cumplir la ley, ¿ya? Ahora, en el Antiguo Testamento habían 3 leyes, querido hermano, para que usted también eso lo tenga claro. Entonces, Jesús resumió, ¿no es cierto?, esta ley que ellos tenían que cumplir
en amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces estaba la ley moral o espiritual, la ley civil y la ley ceremonial. Hermano Andrés, usted levantó la manito. Sí, para hacer una consulta, usted envió este archivo en formato PDF, pero acá lo veo que usted lo tiene en Word. Entonces, como para poder trabajarlo, no sé si lo podría compartir en formato Word, Sí, porque me estaba craneando en el fin de semana cómo hacerlo para ir manteniendo el archivo. Entonces yo imprimí la hoja, pero no me queda un respaldo como de archivo. ningún problema, hermano, ningún Entonces será problema. la Pero consulta. escríbame nomás sí para no olvidarme, ¿ya? Que Ya, se lo yo la mande escribí. en Word, ¿ya? Ya, listo, gracias. Entonces, ningún problema, hermano Andrés. Entonces, querido hermano, habían tres tipos de leyes en el Antiguo Testamento. Estaba la ley civil, que es una ley exclusiva para el pueblo, la nación de Israel, ¿ya? Había una ley ceremonial que tenía que ver, ¿no es cierto?, con los sacrificios, con el tabernáculo, ¿verdad? Porque hoy nosotros no tenemos que matar un corderito cuando pecamos, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento sí había que hacerlo, era parte, ¿no es cierto?, de estas leyes. Entonces estaba la ley civil que tenía que ver con el pueblo, con la nación de Israel, como es la circuncisión. Usted no se circuncida. ¿Por qué? Porque era un pacto entre Dios y Abraham y entre el pueblo de Israel, ¿verdad? Ya la iglesia no tenía que circuncidarse. Ya pasa con Pablo, ¿no es cierto? Con Timoteo y Tito ahí, que hace que uno se circuncide, el otro no, porque uno era de padres, ¿no es cierto?, judíos, pero el otro era de padres gentiles. Entonces, como él era de padres gentiles, no tenía por qué circuncidarse. Y a Tito lo hizo circuncidarse porque, por respeto, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, a que sus padres habían sido judíos. Pero nosotros no tenemos que guardar eso, ¿ya? Entonces estaba la ley civil que tenía que ver con la nación de Israel, la ley ceremonial que tenía que ver, ¿no es cierto?, con los sacrificios, con las ofrendas, ¿verdad? Pero estas ofrendas, ¿no es cierto?, y estos sacrificios representaban un sacrificio perfecto que era el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo cumplió esto, ¿no es cierto? Y entonces ahí tenemos la ley ceremonial, tenemos la ley civil y la otra era la ley moral o espiritual. ¿Cuál es la ley espiritual, perdón, o moral? La que resumió el Señor Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, todos los textos, ¿no es cierto?, tenemos que cumplirlo, que vayan en dirección a amar a Dios y amar al prójimo. Entonces los fariseos eran expertos en la ley, pero lo que menos hacían era amar al prójimo. Ya ellos cuestionaban al prójimo, ya ellos miraban en menos al prójimo. Entonces por eso Jesús, ¿no es cierto?, los confronta y dice sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque por fuera se ven bonitos, pero por dentro, ¿no es cierto?, estaban muertos. ¿Ya? Entonces una sentencia fuerte, ¿eh? Le llamaba hasta serpientes antiguas. ¿Ya? Bueno, los saduceos ya lo vimos, no creían en todo el Antiguo Testamento, solo en los primeros 5 libros, o la Torá, o el Pentateuco, que tenemos nosotros, o le llamamos los celotes, que tenían que ver, ¿no es cierto?, con este grupo de revolucionarios, y aquí aparecen los cobradores de impuestos. Saqueo, ¿no es cierto?, era un jefe de esto, y estos eran despreciados, porque ellos le cobraban impuestos a sus hermanos, y además le cobraban más de lo que correspondía, ¿ya? Entonces, por eso también los miraban muy, muy mal. Después estaba otro grupo que era los Amaharet, que era la gente de la tierra, que eran los pobres, hermanos. Ellos eran pobres y tan pobres que no podían, ¿verdad?, pagar los impuestos. Eran tan pobres porque habían impuestos para pagar a Roma, pero también el templo cobraba impuestos. Entonces ellos preferían no ir al templo y no pagar porque no tenían ese dinero. Entonces eran aquellos, ¿verdad?, también mirados en menos, porque eran como gente pobre, ¿no es cierto? Y por lo tanto, como no iban al templo y no ofrecían sacrificio, los judíos los miraban como impuros, como sucios. Y estaban también los pecadores, ya que estos eran judíos que no creían, ¿no es cierto?, en su propia religión, que no creían en Dios, que no creían, ¿no es cierto?, en la religión judía, ¿verdad?, que profesaban. ¿Ya? Recuerde que cuando hablamos de Israel, hablamos de la nación. Cuando hablamos de los hebreos, estamos hablando de la misma nación, pero ellos era el lenguaje hebreo el que hablaban, estamos hablando de su lengua. Entonces, Israel, nación, hebreo era su lenguaje y judío era su religión. ¿Ya? Estamos hablando del mismo pueblo, pero estamos hablando de cómo se llamaba la nación, cuál era su lenguaje y cuál era su religión. ¿Ya? Entonces,
Cuando hablamos de hebreo, de judíos y de israelitas, estamos hablando de los mismos. Entonces, los pecadores era como la clase más despreciada porque ellos rechazaban a Dios, ya ellos rechazaban a Dios y todo lo que tenía que ver con Dios, ya la Torá y todo el Antiguo Testamento, ellos no creían en nada de eso. Y ahí tenemos nuevamente otro autoexamen para que también ustedes, ¿no es cierto?, lo puedan tener allí, ¿verdad? Lo puedan llenar y si hay dudas, así las vamos viendo, ¿no es cierto? Y las podemos ir respondiendo, ¿ya? Entonces, por eso me interesaba mostrarles el manual, porque en realidad está todo lo que vimos en el PowerPoint, pero está más ordenadito, ¿no es cierto? Pero un poquito más profundo. Queridos hermanos, y entonces quisiera compartirles el videito que yo les había mandado en la mañana para que, ¿verdad?, puedan también echarle ahí una miradita, ¿verdad?, con este resumen del Evangelio de Juan. Es uno de los registros más tempranos de la vida de Jesús, y al final del libro aprendemos que fue escrito por uno de los seguidores más cercanos de Jesús, llamado el discípulo al que Jesús amaba. Él aparece muchas veces en la narración misma, y hay algo de debate respecto a si es Juan, hijo de Zebedeo, uno de los 12, o un Juan diferente que vivió en Jerusalén y que después fue conocido en la iglesia como Juan el Anciano. Sea el Juan que sea, el libro incorpora su testimonio ocular y fue diseñado brillantemente con un propósito claro que se declara cerca del final del libro. Juan dice: pero esta historia se ha escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Juan cree que el Jesús sobre quien lees en este libro está vivo, es real, y puede cambiar tu vida para siempre. El diseño de este libro es realmente genial. Su primera mitad abre con un poema introductorio y una historia corta que es seguida por un gran bloque de historias acerca de Jesús, haciendo señales milagrosas que generan cada vez más controversia. Todo esto culmina en su señal más grande, la resurrección de Lázaro, la cual provoca la controversia más grande, donde los líderes de Israel deciden matar a Jesús. Eso nos lleva a la segunda mitad del libro. Estos capítulos se enfocan en la última noche de Jesús y sus últimas palabras para sus discípulos, seguido de su arresto, juicio, muerte y resurrección. El libro concluye con un epílogo. En este video solo nos enfocaremos en la primera mitad. Así que el libro inicia con una introducción de 2 partes. La primera, un poema que comienza con «En el principio ya existía el verbo», que es una alusión obvia a Génesis 1, cuando Dios creó todo a través de su palabra. Ahora, las palabras de una persona son distintas de la persona en sí, pero también son la encarnación de la mente y la voluntad de esa persona. Así que Juan dice que el verbo estaba con Dios. Esto es distinto de, y sin embargo, que el verbo era Dios. Esto es divino. Y mientras meditamos en esta declaración, escuchamos más adelante en el poema que este verbo divino se hizo humano en Jesús. Luego Juan conecta con las historias del Éxodo, diciendo que Jesús era el tabernáculo de Dios entre nosotros. La gloriosa presencia divina que estaba sobre el arca del pacto se hizo humana en Jesús, lo que lleva a su última declaración, que el único y verdadero, el Dios de Israel, consiste en Dios el Padre y el Hijo que se ha hecho humano para revelarnos al Padre. Mientras consideramos estas asombrosas declaraciones, empezamos a escuchar una historia acerca de cómo Juan el Bautista se encontró con Jesús por primera vez y luego guió a otras personas a encontrarse con él y a convertirse en sus discípulos. Y una por una, mientras las personas se encuentran con Jesús, dicen en voz alta quién piensan ellos que Él es. Y en este capítulo se le da 7 títulos a Jesús. Estos títulos nos preparan para el amor de Juan por el número 7 al diseñar el libro y también declaran algo, que este ser Jesús de Nazaret, completamente humano, es el Rey mesiánico. Él es el Maestro de Israel y Él es el Hijo de Dios que morirá por los pecados del mundo. Esta es una afirmación muy grande acerca de una persona y ahora Juan va a respaldarla a través de las historias en los capítulos del 2 al 12. Todas tienen el mismo patrón básico. Jesús hace una señal o alguna declaración acerca de sí mismo, y eso resulta en malentendidos y controversias. Y así, al final de cada historia, las personas se ven obligadas a tomar una decisión sobre quién creen que Jesús es.
La primera sección muestra a Jesús enfrentándose a 4 instituciones clásicas judías. Y en cada caso, Jesús muestra que Él es la realidad a la que esas instituciones señalaban. Jesús está en una boda y el vino se termina. Y Jesús convierte unas grandes vasijas de agua, como 120 galones en total, en el mejor de los vinos. Y el mayordomo le dice al novio: guardaste el mejor vino para el final. Lo que es, por supuesto, cierto. Pero Juan también le llama a esto la primera señal milagrosa de Jesús. En otras palabras, es un símbolo que revela algo acerca de Jesús, justo como dijo Isaías, que el reino mesiánico sería como una gran fiesta con gran cantidad de buen vino. Esta primera señal milagrosa revela la generosidad del reino de Jesús. Después, Jesús se dirige al templo de Jerusalén, el lugar donde el cielo y la tierra se supone que deben unirse y donde Dios se encontraría con su pueblo. Y Jesús ejerce su autoridad sobre él, expulsando a todos los cambistas, deteniendo las ofrendas de sacrificio, y cuando los líderes del templo lo amenazan, él dice: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús está declarando que su muerte sacrificial venidera es el lugar donde el cielo y la tierra verdaderamente se unirán. Su cuerpo, que será asesinado, es la realidad hacia la que el edificio del templo apunta. Luego Jesús tiene esta conversación durante toda la noche con un rabí llamado Nicodemo, que piensa que Jesús es igual que él, otro rabí y maestro para Israel. Pero Jesús dice que Israel necesita mucho más que simplemente otro maestro con nueva información. Israel necesita un nuevo corazón y una nueva vida. O en sus propias palabras, nadie puede experimentar el reino de Dios sin haber nacido de nuevo. Jesús cree que los humanos están atrapados en una red de egoísmo y de pecado que lleva a la muerte. Pero Él también sabe que Dios ama a este mundo, así que Él está aquí para ofrecer al pueblo un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad de vivir. Desde aquí, Jesús viaja al norte y termina en un pozo sagrado, conversando con una mujer samaritana. O sea que no es judía. Ellos empiezan a hablar acerca del agua del pozo, la cual Jesús cambia en una metáfora acerca de sí mismo. Él dice que Él está aquí para traer agua viva, que puede transformarse en una fuente de vida eterna. Ahora, en Juan, este término se refiere a una nueva calidad de vida, una que está llena del amor eterno de Dios, y es una vida que puede empezar en el ahora y continuar hacia el futuro. Después de esto, Juan ha diseñado otra colección de historias que tuvieron lugar durante 4 de los días sagrados judíos, o fiestas. Y de nuevo, Jesús utiliza las imágenes relacionadas con las fiestas para hacer declaraciones acerca de sí mismo. Primero, Jesús sana a un hombre paralítico en el día de reposo, lo que desata una controversia con los líderes judíos sobre trabajar en el día de reposo. Y Jesús dice que es su Padre quien está trabajando en el día de reposo, así que Él también. Y ellos entienden lo que Jesús está diciendo. Él estaba llamando a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios. Así que quieren matarlo. La siguiente historia tiene lugar durante la Pascua, la fiesta que volvía a contar la historia del Éxodo con la cena simbólica del Cordero, el pan y el vino. Y Jesús, milagrosamente, provee comida para una multitud de miles de personas, lo cual resulta en que la gente le pida más pan. Y luego Jesús declara que Él es el verdadero pan y que si ellos comen de Él, descubrirán la vida eterna. Y esto ofende a muchas personas que dejan de seguirlo. Después de esto, hay un bloque de historias ambientadas en Jerusalén durante la fiesta de los tabernáculos, la cual volvía a contar la historia del camino de Israel por el desierto mientras Dios los guiaba con la columna de nube y fuego y les daba agua en el desierto. Y Jesús se levanta en los atrios del templo y exclama: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y luego Él dice: yo soy la luz del mundo. Está diciendo que Él es la presencia iluminadora de Dios y el regalo de vida de Dios para su pueblo. Y algunos le creen y le siguen, pero otros se ofenden. Y otros aún tratan de matarlo por estas afirmaciones exaltadas. La fiesta final es durante Hanukkah, que significa rededicación. Se trata de cómo Judas Macabeo limpió el templo de los ídolos y lo separó como santo una vez más. Y Jesús se dirige al área del templo y dice que Él es aquel que Dios ha apartado como el santo y que Él es el verdadero templo donde la presencia de Dios mora. Y también dice: el Padre y yo somos uno.
Esto enfurece tanto a los líderes de Israel que empiezan a trabajar en un plan para matar a Jesús. Así que él se aparta de la ciudad. Todos estos conflictos culminan en una última señal milagrosa. Jesús se entera de que su querido amigo Lázaro está enfermo, pero su familia vive cerca de Jerusalén, que ahora es una trampa mortal para Jesús. Jesús pudo haberse quedado lejos y hubiera salvado su propia vida, pero él ama a Lázaro, por lo que una vez que se entera de que Lázaro murió, él va a resucitarlo de los muertos y le llama a que salga de la tumba, sabiendo que esto le costará su propia vida. Y por supuesto, las noticias de esta maravillosa señal se esparcen rápidamente. Y justo como Jesús sabía que sucedería, los líderes de Jerusalén escuchan lo que pasó y empiezan a conspirar para asesinarlo. Así que él entra en Jerusalén como el rey de Israel, quien es rechazado por sus líderes. Entonces, la primera mitad de Juan termina con esta historia acerca de Jesús entregando su vida como un acto de amor por su amigo. Y esto, por supuesto, también es una señal que apunta hacia la cruz, la cual exploraremos con más detalle en el siguiente video. Pero por ahora, esta es la primera mitad del Evangelio de Juan. Bueno, ahí estaba, ¿no es cierto?, el primer resumen, ¿verdad?, hasta la mitad del Evangelio de Juan, para que más o menos, ¿no es cierto?, tengan una visión global de este hermoso Evangelio que se le llama, ¿no es cierto?, también el Evangelio universal, y a Juan se le llama también como Juan el teólogo, ¿ya? Entonces, queridos hermanos, vamos al PPT, ¿verdad?, de esta tarde. Entonces, vamos ahí ya a el Evangelio de Juan en sí. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, una pequeña línea de tiempo que también la vimos en el PowerPoint anterior, ¿no es cierto?, con todo el periodo desde el nacimiento de Jesús hasta el 100 después de Cristo aproximadamente, ¿no es cierto?, donde se termina de escribir el Nuevo Testamento, ¿ya? Entonces, ahí aparece el nacimiento de Jesús, visita de Jesús al templo a los 12 años, después el ministerio público de Jesús, después tenemos el ministerio, ¿no es cierto?, de los apóstoles, ¿no es cierto?, que termina aproximadamente en el año 70 con Pablo, pero Juan también sigue vivo todavía. Juan es uno de los últimos, ¿verdad?, apóstoles que queda con vida, ¿ya? Entonces, por eso mismo, ¿no es cierto?, se estudia el Evangelio de Juan distinto a Mateo, Marcos, Lucas, que se le llaman los evangelios sinópticos, porque tienen la misma óptica, ¿verdad? Pero Juan, ¿no es cierto?, mira desde otra perspectiva, ya más teológica, dando a entender que Jesús es Dios. Por eso él se le llama el Evangelio universal, porque abarca, ¿no es cierto?, a todos los hombres y muestra a Jesús como Dios, ¿ya? Entonces, para que ustedes lo tengan ahí, bueno, y ahí aparece también, ¿no es cierto?, quiénes son los sumos sacerdotes que estaban, ¿verdad?, en los distintos periodos. Allí en azul aparecen, ¿no es cierto?, los libros del Nuevo Testamento. Santiago es el primer libro que se escribe del Nuevo Testamento, eso no sé si ya vieron un panorama del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y Marcos vendría a ser como el primer evangelio que se escribe, ¿ya? Y el último libro que se escribe, ¿no es cierto?, es Apocalipsis, tal como lo tenemos en nuestra Biblia, ¿ya? Entonces, ahí también están los emperadores romanos, ¿verdad? Y las persecuciones, que hicimos algún comentario también en la clase anterior, ¿verdad? De Nerón, de Domiciano y Trajano, que fueron tres persecuciones muy fuertes en contra, ¿no es cierto?, de los judíos y en especial de los cristianos, ¿ya? Para que usted lo tenga. Entonces, vamos ahí ya de lleno a lo que es el Evangelio de Juan, ¿verdad? ¿Cuál es el destinatario? ¿Cuál es el propósito? Dice tanto a judíos como a gentiles, ya judíos, porque usa la palabra Mesías en hebreo, ya. Recuerde que Jesús significa Salvador, pero también ungido, Mesías, es el término que se utiliza en el libro de Juan, ¿verdad? Que tenía que ver con este Mesías que tanto estaban esperando.
Esta era la estrategia de Pablo, ¿no es cierto?, al predicar a los judíos de la dispersión en las sinagogas. Él primero iba a la sinagoga, les predicaba de Cristo, ellos lo rechazaban y salía a hablarle, ¿no es cierto?, también a los gentiles. ¿Ya? El tono del evangelio, dice, es muy universal, incluyendo a judíos y gentiles. Ya Marco le escribe a los romanos, ya, y presenta a Jesús como siervo. Después tenemos, ¿no es cierto?, a Lucas, que presenta a Jesús como el hombre perfecto, ¿verdad? Y es para los griegos, ¿ya? Y tenemos a Juan, que es, ¿no es cierto?, el evangelio universal, tanto a gentiles como judíos, ¿ya? Entonces, eso también es interesante, ¿verdad? Destinatario. Y ahora, ¿cuál es el propósito? Bueno, el propósito es evangelístico y apologético, ¿ya? Evangelístico tiene que ver con dar buenas nuevas, ¿ya? Evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. ¿Cuáles son estas buenas nuevas? Que ese Dios grande, eterno, como lo vimos en Juan 1, se hace hombre, ¿verdad? Y estando en la condición de hombre, ¿no es cierto?, se hace siervo, y estando en la condición de siervo, muere en una cruz por tus pecados y por mis pecados, ¿ya? Eso es lo tremendo, porque él no tenía pecado, pero él muere por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Y apologético, ¿no es cierto?, es defensa de la fe. Entonces, este tratado, este escrito que hace el apóstol Juan, ¿no es cierto?, nos da buenas noticias, pero también, ¿no es cierto?, defiende la fe a través de que él escoge 7 señales y 7 yo soy, para demostrar que Jesús es Dios, ¿ya? Entonces, aquí el propósito también está en el mismo libro. En Juan 20:30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito, estas señales que él escogió, que fueron 7, ¿verdad? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, ¿ya? Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces ahí aparece ya, ¿verdad?, el propósito de este evangelio. Entonces, por eso dice propósito evangelístico, creer. La palabra creer, ¿no es cierto?, aparece aproximadamente 100 veces en este evangelio, ¿ya? ¿Verdad? Entonces, de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿ya? Entonces tiene un propósito evangelístico, que la gente pueda creer en Dios, pueda creer que Jesús es Dios y que a través de él tenemos, ¿no es cierto?, salvación. Y un propósito apologético, ¿verdad?, demostrar a sus lectores que Jesús es el Dios encarnado, que es ese Mesías que ellos esperaban y que no reconocieron, ¿ya? Cristo es, ¿no es cierto?, entonces el Mesías de Dios, el Salvador del mundo, ¿verdad?, a través de estas señales. Y ahí aparecen las 7 señales, ¿ya? 7 señales que escoge, ¿verdad?, de todas las señales, ¿verdad? Así que para que lo puedan tener. Ya, si alguien le puede contestar ahí al hermano, yo no sé si se está escuchando bien, pero dice el hermano ahí que tiene problemas y que se está escuchando cortado. No sé si a los demás se le escucha cortado, hermano. No, yo escucho bien, fuerte y claro. Yo también escucho súper bien. Yo estoy acá en Coyhaique, escucho súper bien. Y acá Ya, en Temuco gracias. igual. Escucha súper bien, pastor. Gracias. Entonces, el hermano está teniendo problemas ahí. Así que, hermano, apague nomás su cámara, apague su cámara, pero parece que la tenía apagada, entonces está teniendo problemas. Pero igual esto está grabado, así que después también la puede ver con grabación. Pero sí, pongan su nombre en el chat para, ¿no es cierto?, para la lista. Ya vayan poniendo su nombre completo ahí en el chat para que eso quede registrado y después yo, ¿no es cierto?, no perdemos tiempo pasando lista. Ya, entonces seguimos, queridos hermanos, para que también ustedes puedan ahí saber que estas 7 señales Juan las escogió, es decir, de todas las señales, entonces él tomó meticulosamente, ¿no es cierto?, cada una de estas y dijo, voy a tomar, ¿no es cierto?, la conversión del agua en vino. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí hay una transformación de la materia, ¿ya? Es decir, el agua se convirtió en vino, ¿ya? Entonces, es un milagro, ¿ya? Recuerden que los milagros son cosas extraordinarias, ¿ya? Es decir, está el don de sanidad y está el don de milagros. El don de milagros, ¿no es cierto?, es que se quiebra una ley natural, es decir, el agua siempre es agua, ¿verdad? Pero, ¿qué hizo Dios? Dios quebró esta ley del agua y la convirtió en vino, ¿ya? Entonces, por eso es un milagro, ¿verdad? O es una señal que muestra que Dios tiene poder sobre la
materia, porque Él creó la materia, ¿ya? Recuerden que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿ya? Creó la materia y de la materia fue formando todas las cosas. Después, la sanación del hijo del oficial del rey. ¿Se acuerda que también ahí sana, ¿no es cierto? Allí a este hijo del oficial, ¿verdad? A distancia, ¿ya? Mostrando también que como es Dios, no está limitado al tiempo ni al espacio. Entonces dijo la palabra y fue sano. Sanación del paralítico, ¿no es cierto? Que estaba ahí por tantos años, ¿verdad? Esperando que se movieran las aguas, ¿verdad? Y también Dios hace allí un milagro, ¿verdad? Físico también, la alimentación de la multitud, la multiplicación, ¿no es cierto?, de estos 5 panes y 2 peces, ¿verdad? Camina sobre las aguas, que también quiebra una ley, ¿no es cierto?, que usted se hunde en el agua, no puede estar sobre el agua, ¿verdad? Entonces también ese es un milagro, la sanación del hombre ciego, que había nacido ciego, ¿verdad? Nunca se había visto en Israel que alguien que había nacido ciego pudiera recuperar la vista. Y por último, ¿no es cierto?, la resurrección de un hombre que ya llevaba 4 días. Ahora, ¿por qué es importante 4 días? Porque estaba la creencia, ¿no es cierto?, de cuando había esta muerte súbita, ¿no es cierto?, que algunos después resucitaban, era hasta 3 días podía pasar eso, pero al 4.º día ya estaba yede, ya dice que tenía mal olor, ¿verdad? Pero Dios hace, ¿no es cierto?, este milagro de vida en la vida de su amigo Lázaro, ¿ya? Entonces toma 7 señales para demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, ¿ya? O es Dios mismo. Como veíamos en el video, cuando él se hace o dice que Dios es su padre, ¿no es cierto? Estaba igualándose a Dios. Nadie de los judíos le decía Padre a Dios. Por eso cuando Jesús igual dice, yo les voy a enseñar a orar, Padre nuestro que está en los cielos, para los fariseos y los escribas de ese tiempo fue un choque, porque era como, ¿no es cierto?, faltarle el respeto a Dios. Pero lo que estaba mostrando Jesús, que Dios era un Dios personal, que estaba dispuesto, ¿no es cierto?, para bendecir nuestras vidas, ¿ya? Y ahí hay un resumen del contenido de todo el libro, desde el capítulo 1 al capítulo 21, un prólogo o una introducción que habla de este logo, ya que, bueno, vamos a terminar, ¿no es cierto?, a las 11, pero yo les voy a dejar una tareita ahí, ¿no es cierto? Yo le subí un escrito de Heráclito. ¿Quién será Heráclito?, dirá usted. Bueno, es el filósofo que utiliza por primera vez la palabra logos, ¿ya? Entonces, la concepción de logos para él, ¿cuál era esa concepción? Y después Juan toma la concepción de los griegos y toma la concepción de los judíos, ¿verdad? Y dice Jesucristo es el logo, Él es la palabra hecho carne, ¿ya? Tenemos las 7 señales, ¿verdad?, que están dentro del capítulo 1 al capítulo 12. Después tenemos la parte 2 que está en el aposento alto. Bueno, Juan es uno de los pocos evangelios que le da mucha importancia al tiempo de la pasión. La pasión, ¿no es cierto?, es desde el aposento alto, el Getsemaní y la crucifixión y resurrección, ¿ya? Entonces, le da varios capítulos, Juan, ¿verdad? El discurso del aposento alto, el arresto, ¿verdad? La crucifixión, la resurrección, ¿verdad?, de los muertos y vuelta a llamar, ¿no es cierto?, a Pedro, que había vuelto con algunos de los discípulos a pescar. Recuerde que él le dijo, ya nunca más va a pescar peces, sino que va a pescar hombres, pero él, ¿no es cierto?, se decepcionó porque le había fallado al Señor, ¿verdad? Y había vuelto como a su antigua oficio, a su antigua profesión, y el Señor fue a buscarlo allí mismo donde lo había llamado la primera vez, ¿ya? Así que es muy significativo lo que sucede con, ¿no es cierto?, el apóstol allí, ¿ya? Entonces, acá ya va un poquito más con carne, ¿no es cierto?, este mismo contenido, ¿no es cierto? El prólogo, las 7 señales, Juan el Bautista y algunos de los primeros discípulos. El ministerio comienza, primera señal, la conversión del agua en vino, segunda señal, sanación del hijo del noble, eh, capítulo 5 en Jerusalén, tercera señal, sanación del paralítico en Betesda, capítulo 6, el pan de vida, ¿no es cierto?, alimentación de los 5.000, recuerde que fueron 5.000 hombres, se contaban a los mayores de 20 años, por eso algunos dicen que fácilmente pudieron ser 15.000, porque no se contaban las mujeres y no se contaban los niños, ¿ya? Y niños se consideraba de 19 años hacia abajo, entonces por eso fácilmente pudieron haber sido 15.000 personas las que fueron alimentadas, ¿no es cierto?, con este milagro de los 5 panes y 2 peces. Después, quinta señal, ¿no es cierto?, camina sobre las aguas, que también rompe, ¿no es cierto?, una ley física o natural, ¿verdad?
de que no se puede caminar sobre las aguas, la fiesta de los tabernáculos, que era una fiesta judía donde ellos recordaban, ¿no es cierto?, el tiempo que ellos habían estado, ¿verdad?, ahí en el desierto, ¿ya? Entonces, por eso se iban a vivir en tienda, para recordarse los 40 años que habían estado allí en el desierto, en el Sinaí, ¿ya? Después dice que debates con los fariseos, ¿ya? Porque, ¿verdad? Ellos eran muy meticulosos, ¿verdad? Con la tradición. Ellos le daban más valor a la tradición de los ancianos, que había que lavarse las manos como 20 veces, ¿no es cierto? Entonces eran demasiado cuadrados. Entonces Jesús dijo, yo vine a cumplir la ley, no a abolirla, pero, ¿verdad? Esta ley moral, esta ley espiritual que ellos no entendieron, ¿ya? Después tenemos ahí, ¿no es cierto?, estos debates con los fariseos, a los cuales trató, ¿verdad?, muy fuerte, porque en realidad muchos de ellos, ¿no es cierto?, lo que hacían en realidad era que la gente no se pudiera acercar a Dios. El buen pastor, ¿no es cierto?, ese discurso maravilloso que él dice, yo soy el buen pastor, bueno, que ahí también están los 7 yo soy también, ¿verdad? La resurrección de Lázaro, ¿no es cierto?, que también es muy significativa, hermanos, porque Jesús llora, ¿verdad? Y llora sabiendo que va a resucitar, él tiene el poder para resucitar a su amigo, pero hay emociones, hay sentimientos, ¿verdad? Y de pronto nosotros igual nos hemos enfatizado mucho en lo físico y en lo espiritual, y nos hemos olvidado que también tenemos un área emocional, ¿verdad? Y que Dios está preocupado también de sanar nuestras emociones, ¿ya? Jesús lloró, ¿verdad? Delante de la tumba de su amigo Lázaro, porque habían emociones, porque habían sentimientos de por medio, ¿verdad? Y eso también es extraordinario, porque muestra, ¿no es cierto?, esa grandeza de Dios, pero también, ¿no es cierto?, esa simpleza, esa cercanía con el dolor del hombre, de la mujer, de la familia, ¿no es cierto?, de sus amigos, y también sintiendo el dolor también, ¿ya? Por algo llora, ¿no es cierto?, una expresión de tristeza. Que también la vemos después en la oración en Getsemaní, ¿verdad? Que dice que como gotas de sangre caían, ¿no es cierto?, en esa agonía intensa, porque, ¿verdad?, lo que venía era difícil, pero él dice que no pase de mí esta copa, sino que se haga tu voluntad, ¿no es cierto? Qué tremendo. Ya él estaba dispuesto a padecer si no había otro camino, y no había otro camino sino la cruz del Calvario, ¿ya? El inicio de la última semana, ¿verdad? Que magistralmente Juan, ¿no es cierto?, nos cuenta, porque lo otro, ¿no es cierto?, como que la muerte, la resurrección y no hay nada más, pero acá todo está un poquito más calmo, más quieto, ¿no es cierto?, va contando cosas más detalladas allí. Después, cómo están allí en el aposento alto, ¿no es cierto?, en el huerto de Getsemaní, donde le pide a sus discípulos que lo acompañen a orar y ellos se quedan dormidos en el tiempo donde él más los necesitaba, ¿verdad? Y va a despertarlo y vuelven a quedarse dormidos, ¿verdad? Hasta que llegan a buscarle, ¿no es cierto? Y arrestarle. Lo enjuician, ¿verdad? Y como los judíos no podían condenar a alguien a la muerte, se lo envían, ¿no es cierto?, a Pilato para que pueda, ¿no es cierto?, condenarlo a la cruz, ¿ya? Ahí está el arresto, los juicios, la crucifixión y después también la resurrección. Cristo no quedó en la tumba, sino que la tumba está vacía, Él resucitó de los muertos, ¿verdad? Y eso es también una evidencia de que Él era Dios, ¿ya? Y ahí está nuevamente ese mapita, ¿no es cierto?, que habíamos visto ya, ¿no es cierto?, en la división política que Roma hizo de Israel, ¿verdad?, con Judea, Perea, ¿no es cierto?, Galilea y arriba, ¿no es cierto?, que estaba también esta otra región que en realidad casi todo aparece acá, ¿ya? Entonces en Galilea fueron las bodas de Caná, Galilea está acá arriba, ¿ya? Entonces, para que usted lo sepa, este que está aquí es el mar de Galilea o también el lago de Genesaret, es lo mismo, ¿ya? Entonces, por eso cuando estaba pescando Pedro, era en este lago, ¿no es cierto? Y no había pescado nada y el Señor le dice, tira a la derecha y sacan. Y después en el 21, nuevamente está pescando en el mismo lugar y no había pescado nada de nuevo, ¿verdad? Y el Señor nuevamente vuelve a hacer el mismo milagro. Entonces eso también es importante, hermano, porque le recordó, ¿no es cierto?, cómo él lo había llamado y le había dicho, no vas a ser más pescador de peces. Pero él se había olvidado por esta decepción que él tuvo, porque él le falló al Señor, ¿verdad? Le negó 3 veces y pensó que el Señor no lo iba a perdonar. Entonces allí, en esta provincia, ¿no es cierto?, se producen las bodas de Caná, donde convierte el agua en vino,
el mar de Galilea, Jesús anda sobre el mar, ¿no es cierto?, que sucede ya casi al final de su ministerio. Bueno, en Samaria, esto es lo que les comentaba yo, aquí está Samaria al medio de Israel, acá está Galilea, acá está Judea, entonces de acá, de Jericó, de Jerusalén, de Maús, daban la vuelta, pero no pasaban por Samaria. En cambio, Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria, y estuvo 3 días predicando, y muchos conocieron ahí al Señor, ¿ya? Entonces, después tenemos ahí a Betania, ¿no es cierto?, que está más abajito aquí de Jerusalén, al lado de Belén, Betania, ya aquí está el mar muerto, ¿no es cierto?, este mar que no tiene peces, que es muy salado, ¿no es cierto?, usted puede flotar en él, pero no tiene vida, ¿ya? Entonces, allí en Betania Jesús resucitó a Lázaro, su amigo, ¿verdad? María unge a Jesús con perfume, ¿se acuerda ahí? Un perfume carísimo que costaba aproximadamente el valor de un año de un salario. Es decir, si ahora el salario es de 400.000 pesos, estamos hablando que ese perfume valía 4.800.000 pesos aproximadamente, que derramó María, ¿no es cierto?, sobre Cristo. Pero ella estaba entregando, ¿no es cierto?, estaba profetizando de que él iba a partir, que él iba a morir, ¿verdad? Fue algo profético también. Y ahí aparece también, ¿no es cierto?, que Judas dice, ¿no es cierto?, por qué, ¿no es cierto?, se desperdició, entre comillas, esto, ¿verdad? Y ahí también hace señal de que él robaba, de que él sustraía, él era el tesorero y sustraía el dinero. Entonces, por eso también después, ¿no es cierto?, fue, entre comillas, ¿no es cierto?, fue tomado por el enemigo para traicionar al Señor Jesucristo, ¿ya? Había una razón, tenía un pecado escondido ahí, guardado, ¿verdad?, que no había confesado. ¿Ya? Después tenemos a Efraín, ¿no es cierto? Nuevamente ahí, para que nosotros podamos ver que estaría más arriba, Efraín, ¿ya? Entonces, Efraín dice que, o Ofra, Jesús se retira para evitar el complot contra su vida, ¿ya? Y tenemos ahí Jerusalén, ¿no es cierto?, que está acá abajo, ahí está Efraín, ¿verdad? Y acá está, ¿no es cierto?, Jerusalén, donde frecuentaba el templo, ¿no es cierto?, donde también hizo esta limpieza, esta purificación, porque habían vendedores, cambistas, ¿ya? Y eso también fue atacado fuertemente por el Señor, porque usted no podía llegar con un corderito, sino que tenía que comprar el cordero ahí, y resulta que usted en otro lado compraba el cordero en 50.000 pesos, pero ahí en el templo o afuera del templo le cobraban el doble, 100.000. Entonces todo se había vuelto negocio, ¿ya? Y por eso el Señor Jesús, ¿verdad?, golpea las mesas, a los cambistas también, ¿verdad?, porque estaban abusando de la gente, ya que también tenía muchas necesidades. Ya sana a un paralítico, sana al ciego de nacimiento ahí en Jerusalén, celebra el aposento alto, donde celebra la Pascua. Allí también en Jerusalén estaba el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Y también ocurre allí los juicios, la crucifixión, la sepultura y la resurrección de nuestro amado Señor. ¿Ya? Ahora, queridos hermanos, algunas peculiaridades ya importantes, ¿verdad? Es que Juan es el evangelio espiritual, ¿verdad?, de sencillez literaria y de profundidad de pensamiento, ¿ya? Esto es interesante, ¿ya? Es decir, a pesar de que era un lenguaje, podríamos llamarlo así, sencillo, ¿verdad? Juan, ¿no es cierto?, tenía mucho allí, ¿no es cierto?, de profundo, de teología ya profunda, ¿ya? Da prominencia a la deidad de Jesús, ¿ya? Porque da valor, ¿no es cierto?, a esta preexistencia de que Jesús era antes de que todo fuera hecho, ¿verdad? Que Jesús es mayor que la religión, ¿verdad? Y que también Jesús y el Padre son uno. Al decir que eran uno, estaba igualándose a Dios. Por eso los fariseos y los saduceos sabían muy bien, ¿no es cierto?, cuando él se igualaba a Dios, que estaba diciendo que él era Dios. Por eso varias veces intentaron matarle, quitarle la vida, pero no podían hacerlo, ¿verdad? Porque no era el momento ni el tiempo, y después tampoco tenían, ¿no es cierto?, como la atribución para matar, ¿no es cierto?, al maestro. Jesús es el único camino al Padre y acepta adoración como Dios, ¿ya? Entonces, algunas cosas allí, ¿no es cierto?, bien llamativas, bien importantes de este evangelio, ¿verdad?, que nos va ya dando luces del propósito que tenía, ¿verdad?, evangelístico, apologético. Así que es interesante que nosotros también podamos,
¿verdad? Ir descubriendo todo aquello, ¿verdad? Con la presencia del Señor. Yo me adelanté un poquito con ese PowerPoint porque nos faltó acá un poquitito quién era el autor, ¿verdad? Así que por eso me salí del otro ya y volví a este que es el que teníamos que haber visto, ¿ya? Entonces, por eso me parecía extraño que no habíamos visto quién fue el autor, ¿verdad? Que hay una evidencia interna, una evidencia externa. ¿Ya? Entonces vamos a ir a este y vamos a dejar el otro, ¿no es cierto? Aunque avanzamos igual, para que también ustedes lo puedan, ¿no es cierto? Ir en orden y no se vayan a perder. Entonces, este era el que correspondía porque teníamos que ver el tema, teníamos que ver el autor, el destinatario, el contenido y bueno, ya íbamos en el resumen del libro y las peculiaridades. Ahí no, así que nos faltaba esto, autor, fecha y el tiempo que cubre. ¿Ya? Así que por eso cambiamos. ¿Ya? Entonces comenzamos con que hay 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero Mateo, Marcos y Lucas se les llama evangelios sinópticos porque pueden estudiarse desde la misma óptica. Es más, casi todas las armonías que se hacen de los evangelios se hacen con Mateo, con Marco y Lucas, ¿ya? Porque hay, ¿no es cierto?, pasajes paralelos que se repiten, que dan más contenido en uno en otro, pero Juan es diferente, es distinto, y como lo hemos dicho, es una radiografía de la persona de Cristo. Hermana Nayade parece que quería decir algo. Sí, bueno, yo quería hacerle una consulta con respecto al capítulo 21 del Evangelio según San Juan, em, sobre el versículo 20. Se refería al discípulo amado a Juan, ¿cierto? Sí, pues, eso lo vamos a ir viendo en el camino, pero se supone que sí, que Juan era el discípulo amado porque fue aquel que llegó más cerca. Recuerde que habían, en algún momento el Señor escogió a 70, de esos 70, se acuerda que los mandó de dos en dos, Ujú. después escogió a 12, y de esos 12 tenía 3 más cercanos, que era Pedro, Juan y Santiago o Jacobo, y Juan fue el que reposó su cabeza sobre el pecho del Señor. Y se infiere. Esa era mi pregunta, porque dice que estaba recostado al lado de él, entonces esa era mi duda. Ya, hermana. Así que no Muchas hay gracias. ningún problema. ¿Ya? Entonces, Juan, ¿no es cierto? Al tener esta expresión, ahora, igual, un comentario con respecto a esto, ¿ya? Es decir, no es que Jesús haya amado más a Juan que los demás. Es decir, Juan llegó más cerca del Señor porque se atrevió a más. Entonces, eso también tiene que ver con nuestra vida espiritual. Porque a veces nos decimos, ¿por qué Dios parece que ama más a este hermano que a mí? No, es porque ese hermano quizás se atrevió más a buscar a Dios, a acercarse más a Él, y acá pasó exactamente lo mismo. Entonces Juan, al tener esta intimidad con el Señor, también, ¿no es cierto?, muestra esta, dijimos, los evangelios sinópticos, una fotografía, lo externo de Jesús, Jesús como rey, Jesús como hombre, Jesús como siervo, pero Juan presenta a Jesús como Dios, ¿ya? A Jesús como Dios, como Él estaba ahí adentro, ¿ya? Entonces, por eso se estudia en forma distinta, ¿no es cierto?, el Evangelio de Juan, ¿ya? El Evangelio de Juan es muy distinto a los 3 anteriores, dando su propia perspectiva especial acerca de Jesús, ¿ya? Bueno, nosotros, ¿no es cierto?, reconocemos la inspiración total de la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios, de Génesis a Apocalipsis, ¿verdad? Que fue inspirada por el Espíritu Santo y Dios utilizó a hombres, ¿no es cierto?, en este caso apóstoles, discípulos en el Nuevo Testamento y a profetas en el Antiguo Testamento, ¿ya? Y los guardó del error. Pero Juan tuvo una ventaja, podríamos llamarlo así, una ventaja, porque los otros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, antes del año 70 ya habían sido escritos. Y el evangelio de Juan fue escrito unos 30 años después, 90, 95. Entonces él ya conocía lo que habían contado, ¿no es cierto?, tanto Mateo, tanto Marcos como Lucas, e inspirado por el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, escribe, ¿verdad?, cosas que no aparecen en los otros evangelios. Por eso, ¿verdad?, es distinto, es diferente y muestra esta perspectiva, ¿no es cierto?, de Jesús como Dios. Y escoge 7 señales y los 7 yo soy igual, ¿ya? Recuerde usted que yo soy, ¿verdad?, es el término, es el nombre por el cual Jehová se le aparece a Moisés. Cuando Moisés dice, bueno, ¿y en qué nombre tengo que ir? Y él le dice,
en yo soy el que soy, ¿ya? Entonces Jesús usa ese nombre, ¿ya? Entonces los judíos sabían muy bien cuando él decía, yo soy la luz, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, él se estaba igualando a Dios, ¿ya? Y por eso, ¿no es cierto?, creaba, ¿no es cierto?, ahí conflictos, ¿ya? El autor declara su intención, que ya lo dijimos, ¿verdad?, que era evangelística y apologética a través de estas señales y de estos 7 yo soy, ¿ya? Entonces, tema central, evangelístico, apologético, ¿verdad? Señales, 7 milagros, creyendo, aparece 98 veces aproximadamente, y cuando habla de la vida, no habla de la palabra biología, de ahí viene la palabra vida, ¿no es cierto? Cuando estudiamos biología, estudiamos la vida, ¿no es cierto?, de los seres humanos y la vida, ¿no es cierto?, de las plantas, pero acá habla de la vida espiritual, de la vida Zoe, que se escribe con Z, Z-O-E, de la vida de Dios, de la vida que viene del cielo. Por eso dice que nosotros tendríamos vida y vida en abundancia, ¿ya? Entonces hay diferencia, ¿verdad?, con los otros evangelios, ¿ya? El tema del cuarto evangelio, dice, es lo no histórico que le da sentido a la historia. ¿Por qué? Porque Jesús está antes de la historia, ¿verdad? Antes que todo fuese, Él ya era, ¿verdad? Y Él trae sentido porque esta humanidad que estaba perdida, que no tenía esperanza, ¿verdad?, pudo ser redimida, pudo ser rescatada por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Lo infinito, porque Él no tiene principio y no tiene final. Parece que alguien levantó la mano o me salió aquí una reacción, hermano, porque yo no los tengo a todos ahí en vista. Si hay alguien que quiere decir algo, igual abre su micrófono nomás y me interrumpe, porque no sé si alguien reaccionó ahí y quiso preguntar algo, lo hace nomás, ¿ya? Entonces, este infinito, ¿verdad?, que es Dios eterno, que no tiene principio, que no tiene final, que le da sentido al tiempo, ¿ya? Nosotros estamos limitados al tiempo. Dios no está limitado al tiempo, ¿ya? Y el Dios que le da sentido, dice, a los hombres y que es, por lo tanto, su Salvador, ¿ya? Eso lo dice Oskin, ¿verdad?, hablando de este evangelio que es el evangelio de Juan, ¿ya? Y la palabra logos, ¿no es cierto?, que significa palabra, que significa verbo, o verdad, o logos, ¿no es cierto? Y aquí es donde, ¿verdad?, yo quiero que ustedes tomen, ¿no es cierto?, lo que dice Heráclito para que ustedes vean el pensamiento griego, porque él da el pensamiento griego con respecto, ¿no es cierto?, al logos, ¿verdad? Entonces, para el judío, el logos era la palabra creadora. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dijo Dios y fue hecho. Ya esa palabra, ¿no es cierto?, ese logos era Dios mismo, ya era la palabra de Dios creadora, ¿ya? Y para el griego era este pensamiento, esta razón superior que ordenó y que creó todas las cosas, pero que para ellos no era Dios, sino que era un pensamiento superior. Entonces, Juan toma estas dos percepciones del griego y del judío y le dice, Jesucristo es el logos, Él es la palabra, Él estaba en el principio, ¿verdad? Y Él va a estar eternamente, ¿ya? Entonces, Jesús es Dios, es el logos, ¿ya? Que tanto ellos estaban buscando o querían conocer, ¿ya? Ahora, el Evangelio de Juan no dice Juan, yo Juan escribí este Evangelio, no, sino que como decía nuestra hermana, ¿verdad? Se hace alusión al discípulo amado, ¿verdad? Entonces se infiere que fue Juan por lo mismo, porque todos después señalan, ¿no es cierto?, que él era como el discípulo que amaba a Jesús, pero en realidad los amaba a todos, ¿ya? La tradición lo atribuye a Juan, hijo de Zebedeo, ¿ya? Mire, siempre cuando nosotros buscamos evidencia, se habla de evidencia interna. La evidencia interna es cuando el mismo libro dice, yo soy el autor, como Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia que está en Corinto, ¿ya? Entonces, esa es una evidencia interna. Y la evidencia externa viene de la tradición o viene de la patrística. Si puede anotar esa palabra también es importante. La patrística son todos los discípulos de los discípulos que no están en la escritura. ¿Ya? No sé si se entiende, pero pongámosle, Policarpo se dice que fue, ¿no es cierto?, discípulo de Juan, de Pablo, pero no está en la escritura. ¿Ya? Entonces, Policarpo, después tenemos a Clemente, tenemos, ¿verdad?, a otros más, a Ireneo. ¿Ya? Entonces, ellos dicen, este Juan, ¿verdad?, el discípulo amado era el apóstol, era el hijo de, ¿no es cierto?, en este caso de Zebedeo.
¿Ah? Entonces, esa es la evidencia externa. La patrística, hermanos, dura desde el año aproximadamente 100 después de Cristo, ya porque recuerde que el último libro que se escribe del Nuevo Testamento fue el libro de Apocalipsis, y ahí ya, ¿no es cierto?, se cierra el canon escritural y todos los, ¿verdad?, discípulos o todos los padres de la iglesia que tuvieron que defender. Recuerden ustedes que no había Nuevo Testamento, sino que se escribieron las cartas, después se fue haciendo la recopilación. Entonces también hubieron herejía y ahí se levantan los padres de la iglesia para defender, ¿no es cierto?, la fe y la doctrina, y ellos señalaban en realidad, ¿no es cierto?, quiénes eran los autores de los libros, ¿no es cierto?, porque habían recibido esta tradición oral, ¿ya? Entonces Ireneo, entre el 130 y 200 después de Cristo, discípulo de Policarpo, quien fue discípulo del apóstol Juan, ¿ya? Entonces, Policarpo, que era discípulo de Juan, ¿verdad?, tuvo a un discípulo que se llamaba Ireneo, y él, ¿no es cierto?, señala de que Juan había escrito este evangelio, ¿ya? A partir de Ireneo, ya los padres de la iglesia o la patrística coinciden que Juan es el autor. Clemente de Alejandría escribió también, Clemente también era otra parte de los padres de la iglesia, y escribió que Juan compuso este evangelio espiritual. Él le llama evangelio espiritual, que también muchos después toman, ¿no es cierto?, esta aseveración. Ahora, hermanos, la patrística, para que ustedes sepan, es del año 100 hasta el año 1500, es decir, más de un milenio casi, ¿ya? Entonces, es como bien extensa. ¿Por qué? Porque son los padres de la iglesia, ¿no es cierto?, que después escriben, ¿verdad?, tratando de defender también, ¿no es cierto?, en contra de las herejías que comienzan a nacer. Bueno, nace la iglesia y en paralelo, ¿no es cierto?, se levantan falsos maestros y falsas enseñanzas. Entonces, a ellos se les llama, ¿no es cierto?, padres de la iglesia o patrística del año 100 al año 1500 aproximadamente, ¿verdad?, después de Cristo, ¿ya? Bueno, ¿por qué se supone que Juan escribió? Por la omisión del nombre de Juan y su hermano Jacob, ¿verdad?, que murió también martirizado el 40 después de Cristo, ¿no es cierto?, en esta persecución que fluye allí en Jerusalén. El autor identifica a uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba varias veces, 13:23, 19:26, 20, verso 2, 21:17 y verso 20, lo cual lleva a pensar que se refiere a Juan, quien es el autor, ¿ya? Entonces, con estos versículos se infiere que Juan, el hijo de Zebedeo, es quien escribe este evangelio, ¿ya? Ahora, ¿quién era el autor? ¿Quién era Juan? Uno de los hijos de Zebedeo, pescador de Galilea, ¿ya? Su madre era Salomé, probablemente hermana de María, ¿ya? Juan creció en el negocio de la pesca con Jacobo, con Pedro y con Andrés, y bueno, después dejaron, ¿no es cierto?, las redes cuando el Señor les llama, ¿ya? A ellos también el Señor les llamó los Boanerges. ¿Se acuerdan ustedes? Los hijos del trueno, porque, ¿verdad?, hubieron unos samaritanos que no los quisieron recibir y ellos dijeron, oramos para que caiga fuego del cielo, y el Señor dice, no, 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 ¿verdad? Yo vine a hablar del amor y no del juicio, ¿ya? Entonces regaño a los que no andaban con ellos y echaban demonios. Ya primero se opusieron a los que estaban echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Y Jesús le dijo, si están haciéndolo en mi nombre, déjenlo nomás, ¿verdad? Y si enviaba fuego del cielo, ¿no es cierto?, para destruir a aquellos que se habían negado a recibir. Pidieron a su madre también, ¿no es cierto?, que solicitara a Jesús que lo hiciera sentar en los primeros asientos, porque ellos esperaban a un Jesús, ¿no es cierto?, político. Entonces querían que uno se sentara a la derecha y el otro a la izquierda. Después los discípulos los regañaron, pero los regañaron porque ellos perdieron y debían haber ellos hablado antes. Entonces ahí Jesús le dice, no, 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 muchachos, estamos mal. En el reino de Dios las cosas no son así. El que quiere ser primero tiene que ser el último. El que quiere, ¿no es cierto?, ser primero tiene que servir a los demás, ¿ya? Juan relata, dice que Jesús también llamó hijos del diablo a los incrédulos, ¿ya? Y Jesús trastornó su carácter convirtiéndolo en el apóstol del amor, ¿ya? Después de llamarlo hijo del trueno, porque quería destruir, ¿no es cierto?, a un pueblo entero casi, haciendo caer fuego del cielo. Después, cuando usted lee primera, segunda y tercera de Juan, hijitos míos, amados míos, ¿ya? Si habéis pecado, abogado tenemos, si confesamos nuestros pecados, es decir, realmente hubo un trabajo de parte del Señor Jesús, ¿no es cierto?, en el carácter de este discípulo, de este apóstol, ¿verdad?, que fue parte también, ¿no es cierto?, de esta teología
¿verdad? Del Evangelio de Juan y también, ¿no es cierto?, de primera, segunda, tercera de Juan y el libro de Apocalipsis. Ya los demás apóstoles, todos los demás apóstoles murieron martirizados. Juan fue el único que murió de muerte natural en vejez, pero la tradición, no lo dice la Biblia, por favor, ya, la tradición señala que antes de ser enviado a la isla de Pasmo, a Juan lo quisieron matar, lo echaron en una olla de aceite hirviendo y Dios lo guardó de la muerte, ¿verdad? Y como no lo pudo matar, ¿no es cierto?, el emperador lo mandó, ¿no es cierto?, y lo deportó, ¿verdad?, ahí a Patmos, y en Patmos recibe la mayor revelación, que es el Apocalipsis, ¿ya? Su padre se llamaba Zebedeo, ¿no es cierto?, que era una familia de pescadores, su madre era Salomé, ya lo habíamos dicho. Juan era primo de Jesús, siendo más o menos de la misma edad. Tienen que haberse conocido. Juan era comerciante, más o menos acomodado. Era uno de los 5 socios de una empresa pesquera, ¿ya? Además, su negocio de pesca en Capernaum tenía casa propia y era conocido de parte del sumo sacerdote. Fue discípulo de Juan el Bautista primero, ¿ya? Y también dice por testimonio del Bautista, Juan se hizo luego discípulo de Jesús. Hermano Cristian, levantó la manito. Pastor, buenas noches. Me parece en una de estas narraciones que hay los 12 apóstoles, creo que se llama, que lo he visto varias veces. El apóstol Juan también lo trataron de envenenar igual, ¿o no? Que Mire, trataron de matarlo 2 veces. 2 veces, ya. Mire, vamos a averiguar porque eso no lo sabía, pero vamos a ver si es que puede que sí, pero murió de muerte Debió. natural, ¿sí? De Sí. muerte natural. Pero vamos a ver si también, ¿no es cierto?, esa tradición puede que esté también allí dentro de los escritos. Así que lo vamos a buscar y si usted lo tiene por ahí en algún librito igual, me lo envía, ¿no es cierto?, para que también podamos ahí compartirlo con los hermanos. ¿Ya? Ya, Uno de los hermano. primeros 5 discípulos de Jesús, ¿verdad? De los que fue llamado, de estos 12, ¿no es cierto? También fue el apóstol Juan y también, ¿no es cierto?, este apodo de hijo de trueno, ¿verdad? Parece indicar que tenía un carácter, ¿verdad?, bastante vehemente y violento, ¿ya? Y estamos casi llegando ya al final. Dice, al final pudo tomar o dominar este genio, el incidente de prohibir al desconocido que usara el nombre de Jesús para echar fuera demonios, ¿ya? Entonces Jesús dice, no, si cualquiera que eche fuera demonios en mi nombre es porque es un seguidor, no se lo prohíba. Al querer pedir, ¿no es cierto?, este fuego contra los samaritanos, ¿verdad? También son parte de ese temperamento. Fue uno de los 3, esto es importante, del círculo íntimo de los discípulos, ¿ya? Y era reconocido como el más cercano a Jesús. 5 veces se le nombra como el discípulo a quien amaba a Jesús, ¿verdad? Debe haber sido el hombre de carácter poco común para atraer de esta manera las afecciones de Jesús. Él y Pedro llegaron a ser caudillos reconocidos de los 12 y aunque de temperamento totalmente diferente, estaban generalmente juntos. Ya durante algunos años Jerusalén fue residencia principal. Recuerde que Jesús, ¿no es cierto?, les dice, van a quedarse acá, pero cuando reciban el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, tienen que salir a todos lados, pero les gustó quedarse en Jerusalén, no salían hasta que vino la persecución de parte de Saulo, ¿verdad? Ahí tuvieron que verse la obligación de salir de Jerusalén. Y pasó sus últimos años en Éfeso, en donde escribió, ¿no es cierto?, a edad muy avanzada su evangelio, sus 3 epístolas y, por último, el Apocalipsis. ¿Ya? Entonces, hoy día, queridos hermanos, vamos a llegar hasta allí, pero la tarea que yo quiero dejarles, ¿no es cierto?, para que ustedes me la traigan la próxima semana, es que yo mandé esto allí también al WhatsApp, ¿ya? Este escrito habla sobre Heráclito, ¿no es cierto?, que fue un filósofo, ¿verdad?, griego, y yo quisiera que ustedes, ¿no es cierto?, pudieran ver cuál era el concepto que él tenía con respecto al logos, ¿ya? No, simplemente, ¿no es cierto?, que ustedes lean el escrito y digan, mire, yo entendí que para Heráclito el logo era esta cosa, ¿ya? Simplemente eso, ¿ya? Entonces, me lo mandan a mi WhatsApp durante la semana, ¿ya? Así que no, es para que ustedes puedan tener también ese tiempo, ¿verdad?, allí. No sé si todos escribieron su nombre, ¿verdad?, en el chat, ¿verdad? Porque eso nos va a servir para la lista, ¿ya? Para no pasar la lista. Así que, estimados, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y voy a pedirle al pastor Eleazar que nos despida, ¿no es cierto?, con este tiempo de
oración para que también, ¿no es cierto?, ustedes puedan descansar, reposar y el día de mañana podamos cumplir también con lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que, Pastor Eleazar, si nos guía en este tiempo. Amén. Muchas gracias, Pastor Marcelo. De hecho, recién me incorporé ahí, como ya habíamos conversado, se lo había enviado, una reunión muy extensa que tuve, por eso aparece directorio 6, porque no borré, pasé de inmediato a las clases y estaba ahí pendiente. Así que, bueno, que el Señor bendiga a todos mis hermanos, que la sabiduría de Dios a través de lo que es esta hermosa enseñanza quede obviamente resonando en nuestros corazones y poder ponerla por obra también pues, en nuestras iglesias, predicarla y enseñarla. Bien, vamos a orar y a despedirnos para que puedan descansar esta noche. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por este hermoso momento que nos da de poder aprender tu palabra. Palabra dice, Señor, que escudriñad las escrituras porque os parece que en ella tenéis la vida eterna. Señor, muchas gracias porque a través de tu palabra nosotros podemos entender y comprender mucho mejor, Señor, a qué hemos sido llamados, Señor, a ser, Señor, hijos tuyos, Señor, herederos y coherederos del reino de los cielos. Bendice a tu siervo, Señor, los cual también entrega tu palabra, Señor. Yo sé que detrás de esta enseñanza, Señor, hay también un sacrificio, Señor, instruirse también para poder, Señor, entregarnos como alumnos, Señor, y poder, Señor, capacitarnos en esta verdad que es tu palabra. Muchas gracias, Señor. Te pido en esta hora por todos mis hermanos que están presentes, que la sombra del Omnipotente les acompañe esta noche, Señor, y poder, así como el salmista, Señor, en Salmo 4:8, Señor, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, y con la ayuda del Señor, si tenemos vida y salud, nos veremos la próxima semana. ¿Ya? Amén. Bendiciones. Buenas Que estén muy noches.